Suscríbete a la Panterita. Tiene un riquísimo sabor y una gran diferencia. Vitasan Plus viene con la fórmula potenciada por 3, con vitamina C, D y zinc, te da triple inmunidad inclusive hasta tus huesos. Una explosión de salud en cada sorbo. Dale vitaminas a tu día con Vitasan. Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. Un cambio siempre viene bien. Billetera personal ahora es Personal Pay. Más fácil de usar, con más funcionalidades y beneficios pensados para vos. Si ya tenés la app, actualizala. Y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Radio 1 de marzo, 780 AM. Anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Esta es Radio 1 de marzo, 780 AM. La primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación. Integrada por 98.9 FM, Radio Itaporá de Vallemí. 95.9 FM, Radio Mega Estación de Concepción. 660 AM, Radio Regional de Concepción. 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao. 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín. 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones. 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación. 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó. 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta. 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado. 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy. 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Deporte Total por las 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran cariño a todos los compatriotas y no compatriotas que nos ven en todo el mundo a través de la aplicación. Nos escuchan y nos están viendo igualmente en todo el territorio paraguayo y más allá de nuestras fronteras. El campeonato paraguayo se puso al rojo vivo. 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, en la terraza del país, tumbó al último invicto del campeonato, al puntero Libertad, al vigente campeón. Le ganó claramente por 2-0. Cerro hizo lo que tenía que hacer. Sumó de a 3, le pasó por encima al equipo paranaense de General Caballero de Mallorquín y se puso a 3 puntos del líder del campeonato y juega la próxima fecha ante Libertad, en lo que podría ser una de las batallas estratégicas decisivas para ir definiendo este campeonato que cuando parecía que ya estaba todo acomodado por alguna, ojo, hay una señal de alerta. Y hoy juega Olimpia para completar esta fecha del torneo de apertura para despedir el histórico Estadio del Bosque de Paraúno, que hoy lleva el nombre de ODD, Osvaldo Domínguez Dit, porque a partir de mañana van a comenzar las obras para renovar, para modernizar y ampliar la capacidad del histórico Estadio del Bosque de Paraúno, que hoy va a recibir al partido Olimpia Ameliano. Olimpia, de ganar su partido, va a estar expectante. Se mete otra vez más cerca de la lucha y a ver qué ocurre con Libertad y con Cerro Porteño en los resultados más destacables e importantes del campeonato. Mientras que en otro orden, Sol de América, General Caballero, se van hundiendo en el tema de promedio. ¿Cómo te va, Jotita? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Te he visto con Calé. Hiciste un recitado. Sí, señor. Dejaste muy bien la imagen de los compañeros de Deporte Total, porque no te equivocaste ni una sola vez. Acá siempre la pifiás, pero ayer ahí estuviste muy bien. Y bueno, es cuestión de quién estoy acompañado. Y bueno, entonces a partir de ahora es tu lugar. Te puedes ir, no vayas a hacer ese programa. No, va a hacer una buena dupla con Calé. Y sí, pero ojalá pudiera estar ahí al lado, ¿sabes?
los beneficios que voy a tener. Ah, Pero, ¿sí? No, y claro. Te van a anunciar por influencia. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Es que leyendo no se puede equivocar. Buenos días para todos. Un gran saludo a todos los paraguayos fuera del país. No, pero no leyó, ¿eh? Gracias, Tano. ¿Vos leíste? No, vos de memoria hiciste tu recitado. Claro. Para más después te pasó la mano ahí. Había una polla ahí. Sí. Bueno. ¿Había un apoyo? Pronter. ¿Teleprompter había? Un teleprompter. No, nada que ver. Que yo sepa, no había teleprompter. No. Yo creo que el ministro de Educación le estaba atajando así la voz. No. En esto estoy contigo, estuviste muy bien, Benicio. Me comentaron mucha gente ayer. Muchas Tuve la gracias. oportunidad de salir un ratito por allí y la gente me decía, ¿le viste al profe? Claro que le vi al profe. Después de tu recitado recién me retiré de la casa. Perfecto. No, muy buena reunión, un espacio, lo importante, un espacio cultural que abrió Calé para las distintas expresiones de nuestro país, no solamente la música, ¿verdad? Pero esencialmente la música, con un elenco estable, como es el caso del mejor grupo musical del país, que es Grupo Generación. Eso es todo un lujo, ¿verdad? Y aparte todo el contenido, tiene mucha historia, ¿no? Bueno, nos metemos en el campeonato. ¿Qué victoria metió el equipo de Pedro Juan Caballero 2 de mayo? Le ganó con autoridad al equipo De Libertad. de Libertad por 2 tantos con reserva y pudo haber llegado al tercer gol inclusive. Ya con Libertad jugado, hubo ocasiones, nosotros nos tocó ver por televisión desde el defensor del Chaco prácticamente todo el segundo tiempo y tuvo chance el equipo de Gato, que ayer no dirigió, de ganar incluso por 3 goles contra 0. Lo de Mayo se preparó para ganar este partido, porque no dejó absolutamente ningún tipo de detalle al azar. Manejó muy bien el mediocampo de Libertad no le dio ningún tipo de espacio. Gran trabajo el volante tapó, el caso de Roberto Ramírez. Desde lo psicológico hasta lo físico, pasando por lo futbolístico, la verdad que fue un gran partido el 2 de mayo. Y coste que Libertad también tuvo sus chances. El primer tiempo de Libertad fue realmente para el olvido. Yo creo que ha jugado su peor primer tiempo, pero aún así tuvo casi 3 chances de gol para empatar el encuentro. Porque tiene esa calidad, tiene esa jerarquía el conjunto amarelo. Lo que pasa es que colectivamente, al hacer tantos cambios constantes, muchas veces se resiente el nivel, el volumen futbolístico. Pero no hay que restarle mérito al 2 de mayo, no hay que buscar excusa en la derrota de Libertad. Fue un partido extremadamente inteligente. Hasta los pasapelotas hicieron su trabajo el día de ayer. También. Un momento de desaparición. Escuché que decía sí, que a los que 20 minutos del primer tiempo. Vos dijiste eso. Sí, para que Galeano se estaba discutiendo el cuarto, pues los balones no aparecían. Sí. Se demoró la entrada en el segundo tiempo porque sabía que Libertad iba a estar con la ansiedad de arrancar ya nomás ese segundo tiempo. No, yo creo que lo preparó realmente muy bien el partido del conjunto Pedro Juanino y metió un gran triunfo que deja varios mensajes, ¿verdad? Porque definitivamente es la mejor victoria del campeonato. Y aparte un 2 de mayo que esta particularidad se da con el equipo Pedro Juanino. ¿A qué me refiero? ¿Dónde apunto? Se habla de una eventual clasificación en la Copa Internacional, sí, ¿verdad? Sí. Y no precisamente del promedio. Y porque se está habla del promedio. ¿Sabes lo que pasa, Benicio? Que está haciendo un colchón demasiado importante. No hay un equipo que por estadística, que haya hecho una campaña como la que está haciendo el equipo de Ameliano en el primer semestre, que después pierde la categoría. Claro. Esto ya se había dado en su momento con Sportivo Tinidense, ustedes recordarán, se dio en su momento también con el General Caballero de Mallorquín, que hoy está mal. Vamos a poner muchos ejemplos. Guaireña en su momento también hizo una gran campaña de arranque. O sea, se está dando una muy buena campaña del equipo de Gato Jiménez y obviamente da para pensar en una clasificación a Copa Sudamericana. Como hay tantas plazas hoy en día, con lo que está haciendo ahora el equipo de Pedro Juan. No digo que ya esté incluso salvado de la permanencia, pero es muy difícil un equipo que hace la campaña que él hace, que está haciendo el equipo de 2 de mayo ahora en este presente, que pierde la categoría, ¿verdad? Ha conseguido lo más importante, que es estabilidad, ¿verdad? En esta primera parte del campeonato, faltando 7 fechas, prácticamente ya ha recogido el 50% de los puntos que necesita para salvarse, ¿verdad? Uno entiende que con 50 puntos un equipo se salva, está con 24 y le queda todavía 7 partidos para terminar. En este campeonato. En este campeonato. En el primer semestre. Sí. Claro, estamos hablando y después tiene todo el clausura. Por eso decía, no está todavía salvado, pero difícilmente pierda la categoría un equipo que hace la campaña que está haciendo el equipo de Pedro Juan Caballero. Y yo a esto le quiero adosar algo. Nosotros veníamos diciendo hace rato que era un equipo complicado, que jugaba bien,
que no tenía fortuna, que no mereció perder contra Guaraní, que perdió, Contra Olimpia. que no mereció perder y después perdió o empató un partido jugando en casa, digo, ¿verdad? Y en esta ocasión dejó sin invicto el campeonato, le tumbó al que nosotros todos Nadie consideramos le tiene puede el ganar. mejor plantel. Y no le pudo ganar Olimpia hasta ahora, no le ganó Cerro, no le Guaraní. ganó Guaraní, ¿verdad? Hablan un poco de los equipos complicados. El que más cerca tuvo de ganarle fue Luqueño en su momento y se le dio la vuelta, ¿verdad? Pero está con nosotros Eduardo Ledesma, que fue también uno de los protagonistas de la jornada. Eduardo, bienvenido a Deporte Total. Estamos aquí con Jotita, con el profe y con el Tano. Luis Enrique te saluda. Un gusto, buen día. Hola Luis Enrique, ¿qué tal? Y hola para todos los que están ahí presentes en la mesa. Bueno, qué victoria, qué triunfo se mandaron ayer, justificando plenamente la muy buena campaña que están haciendo en este primer semestre, Edu. Sí, la verdad que sí. Sobre todo por el rival que enfrentamos, ¿verdad? Un rival que venía invicto, sabiendo la jerarquía de jugadores que tiene, el recambio que tiene. Libertad prácticamente tiene casi 2 o 3 jugadores de jerarquía por línea, por puesto. Eso hace que tenga ese recambio, ¿verdad? De poder jugar 2 competencias a alto nivel y estar, bueno, en el torneo local como puntero y en la Copa Libertadores todavía con vida, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante, sobre todo porque lo que representa Libertad, lo que representa en el torneo, lo que viene haciendo, sabiendo que nosotros tenemos un grupo muy bueno de muy buena gente, buenos profesionales, jugadores jóvenes con talento, ¿verdad? Pero que, como dije antes, son jóvenes y este tipo de partidos, jugar contra este tipo de rivales y ganarles, creo que hace también que ellos por ahí asimilen y se den cuenta de lo que son capaces, ¿verdad? Eduardo, estábamos analizando recién aquí con los compañeros en la mesa de Deporte Total, de que ustedes prepararon muy bien el partido. Acá Tano incluso que hizo el comentario decía, no dejaron nada librado al azar, hasta estuvieron en todos los detalles, hasta en el tema de pasapelota, el ingresar un poquito tarde en el segundo tiempo, porque el fútbol es así, es estrategia pura. El fútbol es para vivos y yo creo que más allá de la entrega, de la actitud que pusieron todos los muchachos, vos y Gato hicieron un trabajo previo a este partido fabuloso y que les dio este resultado. No, realmente siempre tratamos de que cada rival que vamos a enfrentar, tratar de estudiarlo, ¿verdad? En todos los sentidos, ¿verdad? Sobre todo, Felipe hace mucho trabajo, hincapié en ese tipo de situaciones, ese tipo de información, trabajando mucho, ¿verdad? Con el analista de rendimiento que tenemos. Ellos siempre están trabajando mucho, realmente nosotros colaborando desde atrás, ¿verdad? Siempre ayudando lo que podemos. Y realmente se trata siempre de estudiar, hoy en día, hay muchas maneras de estudiar a los rivales, ¿verdad? Por la tecnología que existe, que hay en el medio. Y siempre, como te dije antes, se trata de estudiar al máximo a cada contrincante, cada adversario que vamos a enfrentar, ¿verdad? Así como seguramente ellos también nos estudian, ¿verdad? Entonces, se trata de buscar eso. Y lo otro, nosotros normalmente tratamos de ser un equipo que no haga tiempo, que no haga hora, tratar de no ser un equipo que se tire mucho al piso. Tratamos de que nuestra cancha siempre esté en las mejores condiciones, con el pasto lo más bajo posible para que el balón pueda circular bien. Sobre todo porque nosotros también, obviamente como todo equipo ahora que participa en el torneo, trata de ganar. Nosotros tratamos de ganar con nuestras armas, siendo un equipo, ¿verdad?, que tenga dinámica, intensidad, agresividad. Y solamente con un campo bueno, con un pasto bien bajito, hace que el balón circule rápido, ¿verdad?, tratando también de mojar la cancha. Y bueno, después si el rival te gana en ese tipo de condiciones, es mérito también del rival, ¿verdad? Pero tratamos de que el jugador se acostumbre a ese tipo de situaciones. Entonces, creo que por momentos se ve eso, ¿verdad?, la agresividad, la intensidad que tiene y sobre todo aprovechando también la juventud de nuestros jugadores. Eduardo, te saluda Tano, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Tano, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Gusto saludarte, Eduardo. Felicitaciones por la victoria. Yo siempre sostuve de que 2 de mayo es de los mejores equipos, o sea, de los equipos que juegan más lindo dentro de nuestro torneo. Pero ayer creo que dejaron de lado lo estético para ser práctico, porque incluso yo en el primer tiempo parecía que 2 de mayo a rato jugaba con 13, 14 jugadores por la solidaridad de tu equipo, ¿verdad? Y creo que tiene que ver un poquito con los jugadores jóvenes, con esa frescura que intentaron darle al equipo, que no le dieron definitivamente espacios de libertad, a tal punto que es la primera vez en el año, Eduardo, que lo vi a varios jugadores de Libertad perder la calma. Sí, como dije antes,
siempre el jugador joven tiene sus cosas buenas y sus cosas a mejorar, ¿verdad? La juventud hace eso. Y por eso antes dije también que es bueno este tipo de partido ganarlo, ¿verdad? La manera que lo hicimos, porque uno ahí también se demuestra a sí mismo y se da cuenta de que es capaz de enfrentar a este tipo de rivales, a este tipo de jugadores, que son jugadores ya renombrados, que ya están en lo más alto de su carrera, y bueno, uno se mide con ellos y se da cuenta y ya como que dice yo puedo, también había sido, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros siempre quisimos desde un principio del inicio del torneo, que estos jugadores se den cuenta, ¿verdad? Nosotros en los amistosos que hicimos al inicio del año tratamos de enfrentar, tuvimos la oportunidad de jugar con Guaraní, jugamos también con Ameliano, ¿verdad? Tuvimos con Tacuarí, para que justamente teníamos muchos chicos que capaz en sus clubes no jugaban mucho, otros chicos que siempre jugaban en intermedia y todavía eran jóvenes. Y sobre todo se den cuenta que ellos no eran menos que los rivales que ya estaban en primera, ¿verdad? Sí. Más allá sin sacar mérito a ningún jugador de primera, era más que nada que los jugadores se den cuenta que ellos son también capaces de jugar como ellos, ¿verdad? Y a partir de ahí, dándonos cuenta de que podíamos hacerle daño a todos los equipos con nuestra arma, como dije antes, ¿verdad? Con intensidad, agresividad, que fue lo que nosotros también hicimos mucho en intermedio, y creo que eso nos ayudó para ascender. Sí, lo mejor y de trayendo 2-3 jugadores en algunos puestos, creo que nos reforzamos bien, y otra cosa que creo que no ha salido bien hasta hoy en día es darle competencia a todos, ¿verdad? Que ninguno se sienta dueño del puesto y que todos estén preparados para cuando le toque jugar. Hoy tenemos la mala fortuna, vamos a decirlo de alguna manera, ¿verdad?, de que David Fleita está lesionado, Matías Cáceres está lesionado, Javier Domínguez está expulsado, ¿verdad? Y creo que hay jugadores que lo reemplazaron muy bien, en el caso de Marco Caballero, Rodrigo Albuena, gente de 20 años que por ahí no tienen, no sé si llegan a los 5 partidos en primera, y que no se notó mucho, ¿verdad? Ronald Cornet también, que entró muy bien, y bueno, el chico sub-19 también, que fue bien acompañado ayer, y creo que haciendo una buena tarea, como dijiste antes, la solidaridad creo que ayuda mucho, el compromiso sobre todo, demuestra también la clase de grupo que tenemos, ¿verdad? La clase de plantel que hay, la clase de personas humanas que están en este grupo, y eso hace que el equipo corra todo parejo. Que cuando el jugador entiende perfectamente qué partido debe jugar, Edu, y vos te incluís en eso porque era tu estilo, eso de leer rápidamente el tipo de partido, todo se hace mucho más fácil, digo, porque ayer a ratos se manejaban en bloque, a ratos sabían cuándo tenía que presionar, sabían cuándo tenían que retroceder, o sea, entendieron perfectamente el partido que tenían que jugar, bueno, y el resultado está a la vista. Sí, creo que salió todo, ¿verdad? El fútbol es así también, a veces vos lo planificás, lo estudiás, lo trabajás durante toda la semana, y encontrar con un gol en contra de inicio o una expulsión que uno pasó con Cerro, ¿verdad? Y eso descompagina todo. Tenés que, bueno, tomar otras medidas, otra cautela, otros cambios, y suele suceder también eso. El fútbol es muy dinámico y son situaciones que a veces uno tiene que leer rápido. En este caso creo que teníamos bien estudiado al rival, sabiendo que, bueno, Libertad tiene muchas individualidades, a veces capaz vos le podés neutralizar en lo colectivo, pero individualmente a veces te saca diferencia, ¿verdad? Capaz está un Demonio Barreiro, un Iván Franco, un Roque, porque también Libertad tuvo sus situaciones, ¿verdad? El cabezazo de Roque, el cabezazo de Iván que le pifió, creo, el cabezazo, la jugada de Gustavo Aguilar, ¿verdad? Así como nosotros también tuvimos la chance de aumentar con Claudio, después, bueno, tuvimos la escapada de César Castro que después termina en el gol de Zárate. Son situaciones que a veces se viven, ¿verdad? A veces la emboscada y a veces no. Ayer tuvimos creo que en ese sentido efectivos. Sobre todo ese gol tempranero también, el penal, creo que nos ayudó también a que el rival se desespere, como dijiste, ¿verdad? A medida que pasaban los minutos, creo que Libertad también se sintió muy incómodo en la cancha, y eso hizo que nosotros nos vayamos agrandando, y esa solidaridad, ese compromiso ayudó mucho para que nosotros también le hagamos daño cuando Libertad en su desesperación salía mal o perdía la pelota en la salida, porque ya prácticamente lo que tenían que organizar el juego eran Viera y Jiménez, ¿verdad? Y por ahí uno siempre, su equipo trata de que los organizadores sean Hugo Martínez, el mismo Silva. Entonces nosotros tratamos eso, de cortarle todo ese circuito de juego para que justamente sin retroceder mucho en el campo, sin retroceder mucho en la línea, tratar de agarrarlo con la defensa abierta y hacerle daño.
Congratulaciones, Eduardo. No solamente han sumado 3 puntos importantes que los acomoda a ustedes en la tabla, están haciendo un colchón demasiado grande cuando queda mucho todavía por jugarse en este semestre para la permanencia y para aspirar a una Copa Internacional. Yo creo que sé que falta mucho todavía. Eso es un análisis periodístico. Equipos que han hecho esta campaña como la de ustedes generalmente aseguran su permanencia y después terminan jugando Copa Sudamericana. Ojalá que ese sea el camino para un equipo que está haciendo mérito como el de ustedes, que no solamente sumaron, sino que le dieron una tremenda vida al campeonato al tumbarle al último invicto del torneo y al sacarle 3 puntos importantes a Libertad, que sigue siendo el puntero indudablemente, pero que los pone más a tiro a todos los que vienen detrás, llámese Cerro, llámese Olimpia, llámese, por qué no, el 2 de mayo, que ha subido en la tabla. Abrazo, Eduardo, gracias por este tiempo. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, gracias realmente por tu deseo y bueno, aspiraciones son esas, ¿verdad? En principio queremos pelear el torneo y después, bueno, si no se puede el torneo, obviamente tratar de entrar a la Copa más importante, creo que ahí a nivel continental acá en Sudamérica, que es la Copa Libertadores, después se verá para qué estamos ahora. Eduardo Ledesma fue jugador de Olimpia, jugó en Olimpia, jugó en la selección paraguaya también, estuvo mucho tiempo en la Argentina, hoy es asistente técnico del Gato Jiménez. Está medio como por walkie-talkie a veces, ¿verdad? O por celular está. ¿Cómo es el tema? Por radio. Por radio. Se comunicaba. Por radio se comunicaba. Bueno, perfecto. Ganó 2 de mayo, subió en la tabla, sube en su promedio y qué vida le dio al campeonato, porque Cerro aprovechó. ¿Aprovechará Olimpia hoy? A vuelta de pausa. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Perdón, Robert, creo que te pisé, Robert, tranquilo. Gracias, Robert, ya volvemos contigo. Libertad, ¿qué pasó con Libertad? Vos hiciste el partido, nosotros estábamos viendo con Jotita del Defensores, no sé si Benicio vio también el partido de Libertad, pero ¿qué bajó? Perdió 5 puntos Libertad en 2 partidos. Mirá que Libertad perdió 5 puntos en 2 partidos, perdió 2 puntos contra Nacional en el juego de regularización y ayer termina por perder 3 puntos ante el 2 de mayo. Ayer por lo menos le faltó el gol, que es algo que nos tiene acostumbrado el conjunto de Libertad. Es un equipo que generalmente no necesita mucho para marcar y al cerrarse el arco contrario terminó sufriendo para perder el encuentro. Ya contra Nacional le había costado el tema de la definición, terminó empatando sobre la hora, así como también incluso siendo inferior a Guaraní, porque Guaraní en ese momento estaba jugando mejor que Libertad. En 3 minutos hace 2 goles, da vuelta y terminan ganando el partido. O sea, ese Libertad por lo menos no fue el de ayer. ¿Y dónde está ese Libertad entonces que se dice que tiene 2 equipos o a veces hasta en algunos lugares 3 jugadores por puesto? Es que sí, tiene 2 equipos, lo que pasa es que muchas veces el rival también juega y... Tenés que ver el nivel de esos jugadores también. En algún momento tiene que... Ayer, por ejemplo, Ale Silva fue una lágrima. El 2 de mayo, empezamos por un partido correcto el 2 de mayo, para mí. Segundo, evidentemente que ese medio campo, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero y Bautista Merlini, ese es el que le da una fisonomía distinta al equipo de Libertad. En el fútbol de elaboración, digo yo. ¿Sí? Y ayer, la ausencia en el arranque del partido, porque después en la etapa complementaria lo metió, el de Ernesto Caballero y empezó a cambiar Libertad. O sea, acá hay un jugador clave en el medio campo de Libertad, que es Ernesto Caballero, que no puede rotar. Eso resulta evidente.
Y tiene su compadre, un Lucas Sanabria, que también está dentro de la misma temática de ser un volante mixto, ¿verdad? Entonces, y Bautista, que es entre los dos otra vez el más ofensivo, para mí ese es el medio campo titular en la actualidad por rendimiento de Libertad. Y cuando hace la rotación Ariel, se resiente el volumen de juego del equipo. ¿Fue el problema allí, Tano, ayer o fue la definición? Lo que dice Benicio tiene que ver con el volumen, con la forma, ¿verdad? Pero Claro. aún así Libertad tuvo chance para empatar el partido. Sí, y por si eso lo digo. empataba en el primer tiempo, a lo mejor la historia iba a ser otra. Porque Libertad tiene tranquilamente como para empatar un partido y pararlo vuelta, ¿verdad? Sobre todo después cuando te tira toda la artillería en los segundos 45 minutos. Para mí estuvo en la falta de contundencia ahí, porque sin jugar bien tuvo 3 chances de gol. 2 de Franco y 1 de Roque Santa Cruz. O sea que no. Aguilar también tuvo una. Aguilar en el segundo tiempo ya. En el segundo tiempo. Sí, pero en el primer tiempo, sin jugar bien, creó 3 situaciones. O sea que no se le puede decir que haya jugado mal Libertad, le faltó contundencia. No, en cuanto a volumen, fue lo más escaso porque todo era muy cansino, no había cambio de ritmo por los jugadores que estaban en cancha, ¿verdad? Una Ale Silva que tenía que darle un poquito el brillo y la luz al equipo, estuvo pero súper opaco. Se nota Ya estuvo la así falta. la vez pasada y por eso no estaba jugando más. Se nota la falta de fútbol en Ale Silva. Ayer perdió prácticamente el 90% de todas las pelotas. Un solo centro en buena forma que terminó en un cabezazo de Iván Franco que casi significó el empate. Después, absolutamente nada. Justo ganador 2 de mayo. Justo ganador, sí, totalmente. Preparó el partido para esto, para ganarlo y lo terminó ganando. Y a este resultado hay que hablar de la contundente victoria y el mazazo ayer de Cerro, que le barrió a General Caballero. Sí, lo terminó aplastando, pero un 4-0 que explica claramente lo que vimos en el trámite del partido. Yo lo escuchaba a Aureliano Torres en conferencia de prensa. Él dijo, el gol de tiro libre nos desacomodó. Antes de ese primer gol estábamos bien parados. Discrepo totalmente con Aureliano. Cerro en los primeros minutos ya lo terminó arrinconando a un General Caballero que ayer mostró nada, no recuperaba la pelota en el medio. Fue un equipo largo cuando tiraba pelotas largas para Clementino y el Chino Martínez. Un equipo que fue rodeado, que fue acorralado al borde del área de Arévalos. Y a los 14 le hace el 1-0 merecidamente. A los 26 ya Alan marcaba el 2-0. Y verdaderamente le sobraron minutos al partido. Frente a un equipo partido, dividido en dos de la General Caballero. Sí, lo que dije, la segunda pelota no lo tomaba porque su línea media estaba todavía en su campo de juego. Los dos puntas buscaban esos balones sucios y cuando rechazaba Brock o rechazaba Ronaldo de Jesús, que estuvieron impecables sobre los dos delanteros de General, la pelota caía hasta cómodamente en un jugador de Cerro Porteño. De los peores partidos que a mí me tocó ver de General Caballero de Mallorquín ha sido el de ayer. Yo te diría el peor. Pero esto lógicamente que no le resta a un Cerro Porteño, mérito a un Cerro Porteño que estuvo rápido, preciso, trianguló bien, se proyectó bien, utilizó mucho su lado derecho más que el izquierdo, y es entendible. Arzamendia no estaba, Miguel Benítez no desentonó, pero no es Arzamendia. Y ese tándem Aguayo con Alan Benítez le causó muchísimo daño a General Caballero. Y por eso decía, aparte de ser colectivamente un gran partido de Cerro, porque un momento dado que yo te decía en la transmisión del partido, le decía yo a Jotita, Tano y Benicio, impecable lo que está haciendo Cerro Porteño. O sea, los 11 de Cerro Porteño están haciendo un partido bárbaro, de punta de pie. Hay puntos muy altos. El caso de Brock, que sigue haciendo partidos muy correctos. Ayer el chico Ronaldo de Jesús hizo un partido impecable. Impecable hizo, hasta el punto que después nos sorprendió gratamente y lo explicó después el entrenador, porque le dio el brazalete de capitán. Cuando se retira el Pachi Carrizo, le dan el brazalete de capitán a Ronaldo de Jesús. Y después Aguayote, ¿verdad? Porque ya es difícil, es un jugador que tiene, para mí hoy debe ser titular en Cerro Porteño, porque está muy por encima del rendimiento de Iturbe. Coste que después el entrenador, como siempre, declarando con mucha inteligencia, trató de acomodar todas las situaciones, porque hubieron preguntas que hacían alusión justamente al rendimiento de este chico. Y después Pachi volvió a demostrar que está en un buen momento. Piri de Amota, que está haciendo buenos partidos, ya había jugado bien frente a Fluminense, ayer repitió su gran partido. Hay puntos muy altos en Cerro Porteño, individualmente hablando inclusive. Sí, individual y colectivo, o sea, lo individual potencia lo colectivo.
Pero tiene mucho que ver el contagio también. Hoy este Cerro Porteño está en alza y es un contagio positivo para cada uno de los jugadores. A Cecilio ayer lo vi rápidamente cansarse. Él ha jugado gran parte del partido contra Fluminense y después fue cambiado, ¿verdad? Ya se notaba que él estaba muy, pero muy cansado. Gran partido de Robert Pires da Mota, que viene jugando bien todos los partidos que le toca jugar. Carrascal no desentonó, Benítez tampoco, habló de Miguel. En líneas generales, Cerro mostró ayer altos rendimientos que al entrenador lo dejan conforme porque incluso el trámite del partido le dio la posibilidad a Manolo de oxigenar más el equipo ya con ese 11 inicial. Y después, con el resultado, con el trámite a favor, le dio la posibilidad incluso de refrescar mucho más. Yo lo veo a Cecilio todavía bajo 1 o 2 puntos desde el punto de vista físico. Sus arranques son muy esporádicos, pero independientemente a ello, el equipo no se resintió. Yo creo que Cerro la era Manolo jugó su mejor partido porque fue ampliamente superior de principio a final al rival. Y lo que pasa es que Cerro hizo lo que yo le había comentado a la pasada General Caballero, desnudó todas las falencias. Un equipo totalmente ido, un equipo que ha perdido absolutamente toda la confianza y que sonará fuerte, me parece que no sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene que hacer en el campo de juego. Lo peor que le pudo pasar a General Caballero fue que Cerro marcó diferencia en el marcador y no quitó los pies del acelerador, porque en el primer tiempo Fernando Fernández pudo haber marcado 2 goles más. Hay un cabezazo que pega en el palo izquierdo, hay otra jugada donde Aguayo lo habilita dentro del área y Ferfer la quiere picar sobre Arévalos y la tira a un costado. Sí. Estamos hablando de 2 jugadas claras de gol que podían haber sentenciado ya el partido con un de marcador. Riveros también. ¿Cuál? De Riveros por encima del arquero. No, yo hablo del primer tiempo. No, sí, claro. Del primer tiempo. Claro, porque el primer tiempo se fue con un 2-0. Sí. Y vos decís, bueno, Aureliano le puede dar algún retoquecito. Si descontaba General Caballero el partido, qué sé yo, temprano en el segundo tiempo, lo podía haber complicado. Absolutamente nada de eso. Y en el primer tiempo ya se podía ir Cerro a los vestuarios con un 4-0 cómodo, que iba a sentenciar el partido, pero lo sentencia a los 4 del segundo tiempo. Sí. Con el gol que hace Cerro Porteño con... A ver, el tercero lo Queso hizo... Fernández. El Queso Fernández. No, aquí hay otra cosa de Aguayo que quiero destacar. Un chico que es muy, muy serio a la hora de jugar. Es muy serio, no es individualista, no es egoísta, si no le hubiera dado esa pelota. Él le podía haber empujado esa pelota y le dio para asegurar al Queso Fernández que estaba de frente al arco. Está demostrando cosas, para mí, atributo aparte, la velocidad que tiene. La velocidad que tiene yo la quiero comparar con la de Ramoncito Sosa. Me van a corregir después, me voy acomodando. Pero la velocidad que tiene. No. ¿Es más rápido Ramoncito Sosa? Sí. Bueno, está bien, perfecto. Por eso digo, quiero comparar. Todavía a lo mejor puede dar un poquito más. Pero ayer hubo una jugada, Jotita, en la primera etapa, en que arranca por detrás de su marcador. Cuando eso no estaba jugando de lateral izquierdo el que fue reemplazado. No fue Valenti. Lescano. Él arranca por detrás del Lescano y le gana al Lescano. Arrancando de atrás. No es que el Lescano estaba de espalda y que iba a hacer el movimiento de darse la vuelta para ir a buscar la pelota. No, estaban viniendo los dos de frente para el arco de General. Y él, estando por detrás del Lescano, él le gana. Y ganó toda la pelota que se propuso ganar en velocidad. Eso es lo que me encanta de este chico. Esto es lo que me encanta de Aguayote. Ayer le digo Aguayito porque Aguayito no le quiere más que le diga Aguayito, ¿verdad? No, ¿por qué no le decía Aguayo? No, pero en un momento dado en el gol no le decía así permanentemente. Es Aguayo el apellido, pero en un momento dado así de la narración. Pero es un chico que tiene condiciones. Es decir, hoy por rendimiento no tiene nada que ver. Porque después el técnico le defendió a Iturbe, dijo, no, pero Iturbe me hace cosas que nosotros le pedimos. Está bien, es muy rápido mentalmente. Muy diplomático. Sí, porque evidentemente todo el mundo pide por Aguayo en reemplazo de Iturbe. Pero todo, vos te fijas en las redes sociales, te fijas en el público, haces una pequeña encuesta y todo el mundo... Es que por rendimiento está rindiendo más Aguayo. Sí. Está rindiendo más el chico. Y ya tiene 19 años. Si lo vas a soltar, soltarlo. Sí, tampoco es un chico de 15 o 16. Claro, pero hay otra cuestión que juega también a favor de lo que estamos comentando. Que lo dijo el entrenador, por eso le decía ayer a Jotita, le voy a escuchar atentamente, decía yo antes que termine el partido, hoy a Manolo. Y ayer él habló y repitió otra vez, los jóvenes y los veteranos. Y para mí no me importa la cédula de identidad, dijo.
Fue una de las últimas preguntas que respondió el técnico de Cerro Porteño. Sí, esa también es una respuesta diplomática, ¿verdad? Sí, porque claro. En lo hecho no es verdad. Claro, si vamos No a es verdad. retroceder a esos primeros partidos, él se jugó siempre por la experiencia. Por la experiencia. ¿verdad? Entonces, él lo está llevando a todo de a poco. Él Sí, está claro. intentando equilibrar todo el grupo. ¿verdad? Ayer, Tano, un detalle que... ¿Sabe por qué? No, y termino nomás con esto, Sí. lo que estoy diciendo. ¿Por qué está buscando equilibrar? Cerro tiene 4 partidos donde va a definir su semestre. Los próximos 4 partidos de Cerro va a definir su semestre. Libertad, Clásico. para saber si va a pelear o no el campeonato. Si le gana Libertad y pelea el campeonato, está obligado a ganar el Superclásico. Tiene que a puntuar o a ganar en Perú. Y esos partidos le van a mostrar a Cerro Porteño cuál será su mapa en este primer semestre. Entonces necesita tener, no 11 jugadores, necesita por lo menos 18 Y jugadores. te voy a para estar respaldar, listo. te voy a respaldar eso. Ayer nosotros estábamos en plena transmisión con Gotita y Ernesto, nuestro compañero Ernesto Jiménez Sales nos dice, fíjate Luis Enrique cómo salió del área técnica y vino a hablarle a los que estaban calentando. Sí. Y había un cambio nomás ya. Sí. Y le habló a todos. Y ese trabajo está haciendo él inteligentemente para sostener el grupo. En cada acción prácticamente de pelota parada, él se daba vuelta y hablaba con su... Pero en este caso salió porque estaban a un costado de la visera. Estaba trabajando los que quedaban en la banca. Que después hubo un solo cambio y creo que ingresó Alfio Oviedo. Pero ahí, bueno, y ahí está, ahí te explica claramente porque el partido no te pedía a Alfio Oviedo. No. El partido no estaba pidiendo a Alfio Oviedo. Y vos pediste Lo por pone- él. No. No, espera, vos pediste por él y después dijiste... Déjame ya entró de terminar. duro. No, Por pero eso- te quiero respaldar por eso- a favor tuyo. Por eso quiero explicar. A Alfio lo pone para tratar de ir dándole minutos para que él también tenga esa igualdad de competencia. Para que él también vaya ganando minutos porque él hace varios partidos que no está jugando. El partido ayer no pedía la presencia de Alfio Oviedo. Pero lo metió Manolo para ir dándole minutos y que Alfio pueda ir recuperándose futbolísticamente y físicamente de esa ausencia que ha tenido en los partidos anteriores. Y eso te explica claramente que Manolo lo que busca es eso. Lo puso a Cabañas, Sí. ¿verdad? Ganando un partido con comodidad, sin demasiada exigencia. Lo sacó a Alan Benítez, que jugó todo el partido contra Fluminense. Lo puso a Cabañas, que hace rato no lo pone. Y que él mismo incluso se había declarado en conferencia de prensa injusto con Cabañas. Ayer le dio minutos. Él está rotando, él está tratando de equiparar y de que todos lleguen con una carga importante de minutos bien nivelados para las competencias que tienen. No, y lo está haciendo muy bien. Por eso yo te quería decir justamente el caso de Alfio, porque vos mencionaste el detalle en el relato y después pensamos que ya no lo iba a incluir, pero termina incluyéndolo por lo que vos estás puntualizando ahora. Por esa razón de que darle un poco minuto por lo menos a Alfio, que hace rato no tenía cancha. Sí, el partido estaba para meterlo a Portillo y sacarlo a Aguayo para la ovación, porque Sí. fue la gran figura de Cerro Porteño. Pero lo dejó a Aguayo, que él jugó sí unos cuantos minutos contra Fluminense, pero no tenía pues esa carga de 90 minutos encima. Entonces Pero lo después dejó. terminó diciendo el que quería también aprovechar el tema de los minutos por reglamento. No, claro. Lo dijo en conferencia Por de eso prensa. te digo, si vos querés darle al chico la posibilidad de que tenga su primera gran ovación, era sacarlo a Aguayo. Ya estaba el partido 4-0, no había necesidad. Era sacarlo para que la gente lo aplauda y le daba minutos, qué sé yo, a Portillo, que tampoco viene participando mucho. Pero lo metió a Alfio, creo yo, directamente para que él tenga esa posibilidad de equiparar en cuanto a cantidad de minutos. Pero se puso al rojo vivo del campeonato. Está Cerro a tiro, depende ahora de sí mismo. Cerro está a tiro. Y sí, vamos a ver. Ahora viene la madre de la batalla, con Libertad. Y como dijo el Tano, también en el plano internacional. Pero lo concreto es que aquí vamos a ver la muñeca. Y yo espero con mucha expectativa, porque estos son los partidos. Todo el resto de las exposiciones de ustedes, muy bien. Como una previa, como un anticipo, como una logística de apoyo para la gran batalla, preparar la gran batalla. Y ahí es donde vamos a ver la uña de guitarrero. ¿De quién? De Cerro. Ah, de Cerro. Y de Cerro estamos hablando. ¿Y Libertad? No, te pregunto porque Cerro incluye cuerpo técnico y jugadores. Ahora, si vos pensás en que otra vez le tenés que dar un examen a Manolo... No, yo no hablé en examen de Manolo. Yo en algún momento yo lo mencioné a Manolo. Por eso te hice la consulta. No, nada de nada.
Estoy hablando del equipo de Cerro Porteño. No, tendría que ser muy cara dura para bajarle la caña al técnico de Cerro. No bajarle la caña. A ver, no digo bajarle la caña directamente así, pero claro, madre de la batalla. minimizar el trabajo que está haciendo el técnico de Cerro es imposible. Yo creo que Manolo ya no está como para rendir exámenes de aprobación. Aprobó, son 6 partidos que ganó, ¿verdad? 6 partidos. 5. No, 6 ya. No, 6 con el de Copa. 7 partidos. Sí. No, en este campeonato ha ganado 6 partidos. Los 6 que jugó ganó los 6. Sí. Ganó 6 partidos ya en el campeonato. Claro. Sí, no hay más examen. Ya superó el examen. Cuando hablas de Manolo, te rogaría que me mires un poco. ¿Para qué? ¿Para qué te necesito mirar? ¿Qué es lo que me va a asustar? ¿Qué es lo que te pasa? Soy tan feo, tan bruto. No. Ahora, después de 40 años. No, pero yo no. Te enamoras. Es feo eso, Es feo eso, Mira que entre Manolo y Aguayo se estarán compitiendo los dos, Es tu cariño y afecto, digo yo. A mí me gusta destacar el trabajo bueno y el Guayo está haciendo un buen trabajo, así como destaqué lo bueno de Jan Fernández. Lo que pasa es que vos sos tan negativo. Ahora, no pudiste con Jan Fernández porque tampoco te gustó de entrada. No pudiste ahora con Manolo y ya te estás acomodando. Creo que el Aguayo no me voy a mezclar porque te gustó también a vos de entrada, ¿verdad? Pero es un chico que está haciendo su primera arma, pero yo por rendimiento creo que tiene que ser titular. Sí. Es más, si vos me preguntás a mí, yo agarraría el teléfono y le diría, Bambino, ¿te estás fijando en Aguayo? Me fijaría en él. Lógicamente, ¿quién se va a fijar? Ahora que lo lleve ya es otra cosa. Claro, lógico. Pero un chico con la calidad que tiene. Para mí, hoy en ese puesto es Iván Leguizamón, el que está en la Argentina. Ahora, si no consigue el permiso, ya tenés ahí un tenés, claro. Por eso digo. ¿Verdad? En un puesto donde juega también Cardoso, que va ahí también. Para mí, consiga o no, yo lo llevo a Aguayo. Aguayo sí. Consiga o no permiso Leguizamón. Por eso. Pero vamos a una breve pausa. Vamos a seguir hablando de Cerro Porteño. Porque tenemos que hablar. Cerro Libertad, próxima fecha. El viernes. El próximo viernes, me voy a corregir, es Libertad Cerro en la Huerta. Vamos a hablar de ese partido. Vamos a escucharlo todavía al Mr. Manolo. Vamos a seguir hablando de Cerro Porteño. ¿Verdad, Benicio? Sí, claro, amerita porque perdió Libertad por la salud del campeonato y ustedes están tirando manteca al techo, hermano. Sí, nomás. ¿Y no está lindo el campeonato? Claro, por supuesto. ¿Y quién tira manteca al techo? ¿Y ustedes? ¿Por qué? ¿Y por qué sí? El que deseó que Libertad pierda hace 10 fechas atrás fuiste vos, no nosotros. Y entonces, pero resulta que parece que ustedes son los padres de la criatura, hermano. No, ahora vos me preguntás a mí, yo no estoy feliz porque perdió Libertad. Yo no estoy feliz, yo dije por la salud. Pasa que vos estás feliz porque ganó el 2 de mayo, que es tu equipo, o sea, tu protegido. Y bueno, algo tengo que tener en el campeonato acá en la mesa. No, y no dijiste nada. El penal que le cobraron a Franco. Manolo, ¿no analizaste el penal que le cobraron a Iván Franco? Tu protegido no sé quién es, el Tano también. Todos tienen su ahijadito acá. No, y está bien. Pero el otro día lo mataste a Mario Díaz de Ibar por una correcta expulsión. Sí. Y cuando estaba analizando el Tano el partido de Libertad y todo lo demás, ni hablaste del penal. Sí, pero digo yo una cosa y al día siguiente... por cumplir el reglamento Díaz de Ibar, que lo expulsó según todos, correctamente al mejor jugador que tiene el 2 de mayo. Al día siguiente Cardoso merecía la expulsión y después, al término del partido, ir a llevarlo a la comisaría y resulta que no se aplicó el reglamento. Bueno, ayer el volante central entonces, ¿qué significa eso? Discúlpame. De acuerdo al color del cristal con que se mira, ayer el volante, de acuerdo a la camiseta. Ayer el volante central del 2 de mayo, siguiendo tu criterio, Carlos Polo tenía que haber echado, porque le mete un codazo en el rostro a Alejandro Silva y le rompe la boca. Ni siquiera sancionó la falta. Y ahí está. Bueno. Y ahí está. Entonces no es un denominador común. Claro que es el denominador común. Claro que sí. Le cobraron un penal. Clara inclinación hacia los poderosos. Eso no podemos negar. Pero Libertad no es poderoso. Pero no podemos negar. No, espera. Pero respondeme lo que te pregunto, si no vamos a hacer un monólogo cada uno y no nos vamos a entender. Espera, Cotita, por 1 y 10 a favor y 1 en contra. Déjate joder. Ahí está. Pero entonces no diga que es el denominador contra el 2 de mayo. Porque ese pesar
lo sufre Ameliano, lo sufre Trinidense, lo sufre Tacuarí, lo sufren todos. No hay una animadversión sobre el 2 de pero mayo. Hay partido y partido. El partido ante Cerro Porteño era un partido clave, rivales directos por el protagonismo en el campeonato. Vos lo que decís que lo quieren bajar al 2 de mayo. No, y claro, les perjudicaron, no digo que lo quieren bajar, lo perjudicaron. Y le perjudicaron sacándole de la cancha al mejor jugador del equipo. No, nada. Y sin el mejor jugador le ganó al puntero invicto del campeonato. Y está bien. 12 con 14. Con un penal a favor. Le vamos a escuchar, Robert, después se discuten aquí los compañeros. Ya venimos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones. Sorteamos todos los domingos a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express o Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios. Especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles. Escribinos al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga de Comecipar para todo público. Muy bien, estamos de vuelta. En un ratito vamos a analizar con el Tano, con el profe Jotita, Libertad Cerro. Libertad Cerro. A los dos equipos. Pero antes quiero que escuchemos todos al Mr. Manolo. Presta atención, Benicio. Sí, deja un ratito tu celular y escuchar al Mr. No, siempre lo escucho, ¿no? Igual. No, pero me molesta, ¿no? Porque toda la hora está con tu teléfono y a mí me molesta. Ya, pero y todos estamos así. Vamos al Mr. Manolo, por favor. Hemos hecho buenos partidos en el pasado, unos mejores que otros, pero lo importante es que bien tenemos que estar haciendo las cosas cuando estamos ganando tanto, ¿no? Hoy el equipo ha salido muy enchufado, había mucha preocupación por la posible relajación, jugar con un gran rival entre semanas, venir a hacer un partido interesante, podía dar pie a la confusión, pero el equipo ha hecho en el campo sobre lo que hemos hablado en pizarra y la verdad que le hemos dado velocidad al juego, le hemos tenido al rival sometido a una gran intensidad que se han visto sorprendidos, ¿no? Quizás nos relajamos los últimos 10 minutos del primer tiempo, pero nuevamente el equipo se enganchó al partido otra vez y lo más importante es que a pesar de los muchos cambios que ha habido, las muchas rotaciones que ha habido, todos los jugadores han intentado dar lo mejor. Recuerdo, profe, cuando le tocó dirigir el primer partido que fue ante Nacional, le consultábamos el objetivo que tenía Cerro Porteño, estaba un poco lejos en ese entonces todavía de lo que era el puntero, hoy cada vez está más cerca, Cerro Porteño depende prácticamente de sí mismo. Este plantel ya hoy hilando muchas victorias importantes, me parece llegando a techo también importante a base de rendimientos, con jugadores que recuperaron la confianza. ¿Para qué está este Cerro Porteño? Y si el profesor Manolo Jiménez puede ir mencionando ya hoy de que Cerro está para conseguir el objetivo de este torneo de apertura. Cerro está para competir siempre que sea honesto consigo mismo ante cualquiera, pero eso no es un comentario que se pueda hacer en una sala de prensa o decirlo abiertamente, eso hay que mostrarlo en el campo. Cerro está para seguir trabajando, Cerro está para culminar, intentar culminar partido a partido el gran esfuerzo que lleva desde el mes de marzo.
donde se traducen los partidos por victoria, pero sabéis, al igual que yo, que si la próxima semana no ganamos, la cosa cambia, los comentarios cambiarán, los análisis cambiarán, se verá lo negativo. El fútbol es grandioso y el fútbol es complicadísimo, pero lo que sí está claro que nadie le puede quitar a Cerro el honor de decir que son gladiadores, que son valientes, que partieron con mucha diferencia y que paciencia, partido a partido, pues están generando ilusionar a su hinchada. No hemos hecho absolutamente nada, mucho camino todavía por recorrer y vamos a intentar no salirnos del camino. Bueno, esto es lo que decía el míster Manolo, el técnico español de Cerro Porteño, que lleva 6 partidos jugados en el campeonato, ha ganado los 6, está invicto, hace 5 fechas que no le hacen gol al equipo de Cerro Porteño, ha equilibrado totalmente, le llegan menos, gran mérito del entrenador, moviendo su línea defensiva, recuperándolo a Brock, recuperándolo a Alan Benítez. Hay muchas cosas que ir destacando de este entrenador español que le ha dado a Cerro Porteño. Obviamente nos faltó la pregunta sobre Aguayo, sobre Aguayito o Aguayote, como le quieren decir mucha gente a veces, a un chico de 19 años. Pero fue muy atinado, muy comedido el míster Manolo cuando se refirió a él. De Gabriel, porque el chico, todo el mundo lo veía como una necesidad por la falta de minutos en los muchos partidos que llevaba ya Cerro jugando, pero no es una obligación, es un premio a su calidad. Y lo que quiero que estas palabras las escuche pues todo el parque. Muchos aguayos hacen falta para defender la camiseta de Cerro y venir de la casa, ¿no? Es decir, que soy eminentemente canterano en todos los equipos donde he estado. Creo en la juventud y en las ganas y en la ilusión de querer llegar arriba y Aguayo es el inicio, Portillo le sigue, Taipae y espero a muchos más. Es lo que más deseo, ayudarle a chicos que con toda la ilusión del mundo van al parque muy lejos a entrenar, después al colegio, y eso es lo que tiene que motivarle, ver a compañeros suyos que hace unos meses estaban con ellos allí, que están jugando en primera y que apuntan a poder ser un jugador interesante si sigue ese camino. No ha hecho absolutamente nada, tiene que seguir. Bueno, es lo que decía también sobre el caso del chico Aguayo, el técnico español, refiriéndose de que es un chico que está en formación. Pero que no hay que apurarlo, pero eso es la lógica pura aplica. Además, yo creo que en Copa Libertadores va a seguir apostando a la experiencia de Iturbe, por más que no esté pasando por buen momento. Sí, claro. Porque es llevarlo de a poco. Claro, porque lo puso, por ejemplo, ante Alianza, ¿verdad? Y el marcador de Alianza con más experiencia lo absorbió. Sí, pero ahí vamos a lo que él viene aportando. Él necesita una jugada para marcarte una diferencia, porque él es el que arranca la jugada del gol de Pachi contra Alianza. Claro. Contra Fluminense le costó menos, ¿verdad? Pero en un contexto muy diferente del partido. Claro. No jugó ante un Fluminense que se estaba encerrando con 6 defensores ni nada por el estilo. Yo coincido con el entrenador de Cerro. Es un gran jugador. Para mí ya es una realidad. Pero yo lo llevaría tranquilo. En el campeonato para mí es titular. Claro, pero ¿para qué luego apurarlo? ¿Por qué apurarlo? Porque si lo apuramos, ¿sabes qué percepción tengo yo, Luis Enrique? Me dirijo a vos, porque lo respalda y está bien eso. Si lo apuras y no le sale, da la sensación de que tiene un valor agregado en el sentido de la responsabilidad. Es como decirle, ¿sabes qué? Alzate el equipo al hombro. No, porque él no puede ser responsable todavía. Por eso. Pero yo, o sea, no es que discrepe contigo, pues yo le doy la oportunidad. Como yo ahí estoy de acuerdo con Juan Eduardo. Para mí, voy a ser incoherente si digo lo contrario. Para mí tiene que ser titular en el partido, en los partidos de campeonato. Y algunos partidos de Copa de local, si tiene que jugar titular, yo lo pondría también. Más allá de lo que dijiste, que la pasada de Alianza lo absorbió. Yo mismo en el partido lo dije que le costó un poco físicamente todavía. Pero la jugada del gol, con la cual termina ganando Cerro, la comienza él, el chico. Sí, yo lo que más quiero evitar es las famosas estrellas fugaces que dijo en algún momento un entrenador de Cerro Porteño. Russo. Russo. Porque este chico está apareciendo con una calidad tremenda.
Y después ya sabes cómo termina la historia. Aparecen 4 o 5 representantes, uno que le quiere regalar una camioneta, el otro que le quiere regalar un auto más moderno, el otro un deportivo, el otro tiene que ganar $200,000 al mes, que firme su contrato ahora, o si no, lo llevo afuera. Y eso muchas veces saca de foco al jugador de fútbol. Por eso yo hablo de llevarlo tranquilo y con calma. Aparte también minimizas un poquito esa posibilidad, porque estos jugadores jóvenes generalmente arrancan muy bien, después tienen un cierto bajón, ¿verdad? Es que es normal, y lo va a tener también. Y dentro de ese cierto bajón está esa transición, que algunos lo llevan bien, otros no lo llevan tan bien. Entonces, al ser estas apariciones un tanto más pausadas, más flexibles, no se nota. Porque él cuando ingresa aporta lo suyo y realmente marca una diferencia. Y ahí tenemos el ejemplo de cómo fueron los inicios de Ramoncito Sosa River Olimpia, esa transición. Explosionó, después bajó. Enciso también en Libertad. Enciso le pasó la misma cosa. Sí, es más, en un momento dado sí que Enciso casi perdió, bueno, después le ponían pero un momento Enciso... Es por Enciso, le decía vos. ¿Qué decía Jotita? Es normal. Sí, es normal. Y cuando pase eso, tienen que estar preparados para contenerlo a él, para hacerle entender de que es normal. Hay muchas cosas positivas hoy en este equipo de Cerro Porteño. Y otro detalle que le quiero dar mérito al entrenador. El caso de este chico de San Patricio Misiones, que ayer lo estábamos analizando con Jotita en el relato, porque para mí es indiscutido en la selección paraguaya que juega a los Juegos Olímpicos, él es indiscutido titular. Está hablando en el de plantel, Jesús. Ronaldo de Jesús. Va a ir al plantel. Y está jugando. Hoy es para mí el tercer central de Cerro. Hoy es el tercer central de Cerro. Ante la lesión de Quintana. Sí, pero después de Quintana ya... No, ante la lesión de Valdés. Bruno Valdés. Quintana ya se va a hacer claro, si no voy a ser cuarto. ¿Entendés? Y hoy es el tercero. El tercero. Sí, por eso es tercero, porque si no, Quintana es el tercero. No, él ya estuvo. Hoy no sé, Valdés fue el último que se lesionó. Hoy no sé. Creció demasiado ese chico, ¿verdad, Jotita? Hoy no sé. Pero hoy no podemos medir desde el momento que el otro no participa. Tiene pausa. No, pero Quintana fue mucho antes. Por eso jugó, la él ya jugó el preolímpico y todo ya. Lastimosamente, Quintana se quedó. Claro. Se quedó por la lesión, va a tener que recuperarse, empezar. Y el que aprovechó su momento... ¿Dónde aprovechó su gran momento de central de Cerro? En el preolímpico. Sí. Hizo un gran trabajo. Pero gran trabajo con el Bambino Caraseguer. Lo vio a Cerro, hubo un momento dado que el público pedía por un espacio para él. Había entrado con el entrenador anterior, en la época de Bernay. Entró ya, después se quedó otra vez. Y vino este señor. Y las veces que lo pone, rinde. La vez pasada entró en vez de Javi Báez. Perdón, la vez pasada entró en vez de Brock. Ayer entró en vez de Javi Báez. Jugando por derecha. Esto es central por derecha y lo hizo muy bien. Y central por izquierda también jugó. Y también jugó la pasada cuando entró por Brock, hizo central por izquierda. Cuando jugaba con Quintana también jugaba por izquierda. Y jugaba también por izquierda. Él se metió muy, pero muy fuerte en el circuito de rotación de Manolo. Sí. Muy fuerte. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Con Brock, con Javi Báez y él. Ahora, Cerro tiene mucho ahí. Porque en algún momento, Rodri Melgarejo ya está recuperado. Quintana en algún momento se va a recuperar. También. Bruno también, pero Bruno tiene un poquito más para adelante. Después lo tenés a Brock, Javier Báez, Ronaldo de Jesús. Cerró de tener una escasez, me parece que los chicos fueron los que aparecieron para toparse con ese lugar. Sí, si no tuviera aquel accidente, aquella desgracia de Quintana, hoy Cerro tenía consolidada una dupla de jóvenes para cualquier momento. Es más, Quintana iba a estar en la selección también, claro. en la sub-23, en el preolímpico. Sin duda. ¿Verdad? Entonces, bien por Cerro. Hoy tiene Cerro sacando capitales. Para mí, hoy en el presente de Cerro son Aguayo y Ronaldo de Jesús. Sin descartar, ojo, atención, este chico Cabaña, lateral derecho. Es muy interesante. Portillo también. Allí tenemos 4 jugadores de Cerro Porteño, sí. De sus formativas plenas que están trabajando con... Esos son los que están empezando. Que están empezando, que están alternando, Jotita. Lo que están hechos ya Fabricio Peralta. Es otro, claro, lógico. Otro. Bueno, Wilder Viera, que también es canterano, ya de mayores... No, pero estamos hablando de los que aparecen... pero de Peralta me olvidé. Con los que ya están hace un tiempo, ¿verdad? Pero de Peralta me olvidé, ya está dentro de esta línea. Porque fue también compañero de Ronaldo en la selección sub-23, en el preolímpico. Sí. O sea, estamos hablando de gran capital de Cerro Porteño. Y el otro que no
que no lo vimos todavía nosotros, pero que hablan muy bien, que sigue entrenando con la primera, el arquerito ese que justamente ayer le pregunté a Ernesto si seguía trabajando con el plantel. Y ahí me habló del entrenador de arquero también, de un español que fue arquero a nivel profesional y tiene 1.94, es el físico de... Sí, pero él está muy distante. El entrenador. No, yo toco nomás de la gente que está en el plantel, ¿verdad? Él no ha tenido ningún minuto, obviamente está distante porque hay 3 arqueros por delante. Hablo nomás del capital que tiene Cerro Porteño, ¿verdad? De los que están trabajando con el plantel de primera, los que están teniendo minutos, ¿verdad? Pero bueno, una breve pausa y seguimos con Cerro, pero le incluimos a Libertad en instantes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos a 0 kilómetro con tasa de interés desde 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Muy bien, estamos de vuelta. Acá me está recalcando un amigo y colega también, gracias Valbuena. Nos estamos olvidando de Juan Salcedo, que está a préstamo en Trinidense. Jugador joven, el hermano de Saúl. Claro. Que es titular en Trinidense. En cuanto a canterano, pero solo que nos referíamos a los jugadores que hoy están apareciendo. Están apareciendo en Cerro Porteño. Sí, Salcedo todavía no tuvo la chance de jugar. El volante central de los de Mayo también creo que es de Cerro Porteño. También, Ramírez. Ah, cierto, también de Cerro Porteño. Sí. Que hizo un trabajo psicológico a todos los volantes. ¿Sí? A todito lo hizo de amonestar. Bueno, perfecto. El próximo viernes, cortito nomás, porque tenemos que meternos también en la despedida histórica que va a tener hoy el antiguo e histórico Bosque de Paraúno, que lleva hoy el nombre de Osvaldo Domínguez Dip de ODD. Hoy se despide ese histórico escenario deportivo con un partido de campeonato y ya no quedan entradas, es la información que tenemos. Vamos a ampliar después con Gustavito Gavilán sobre este punto. Que incluso se habla de que hinchas de Olimpia podrían compartir la zona que le corresponde a Meliano. Es más, habilitaron Talú, ¿te acuerdas la vieja Talú? Esa parte, todo. La parte de abajo. Esa se habilitó creo que para un clásico. La vez que yo he visto lleno fue cuando un partido de dos partidos de Copa se jugaron allí. Jugó 12 de octubre, un partido con Deportivo Táchira y después jugó Olimpia con Boca. ¿Olimpia Boca o fue Olimpia? Olimpia Boca, Gustavo, sí, Olimpia Boca. ¿El Talud debajo dónde? Sí, abajo, ahí de la grada. De la grada, ahí de medio escondido, están ahí casi a ras de la cancha. Sí, de la gradería. Ese sector se había llenado también en una oportunidad cuando hubo problema entre las barras de Olimpia y uno fue a... Sí, para un clásico. Sí, no, para un clásico, pues sí. No hace mucho. Sí, es cierto. Por eso decía, me recordaba lo del clásico y del partido ese esa jornada de 2 partidos. ¿Vos recordaste, no? Sí, recuerdo. Era 12 de octubre había jugado el primer partido. 12 de octubre con Oriente Petrolero. No, Táchira. Un equipo boliviano. No. El equipo venezolano, porque ahí tuve el gusto de conocerlo. Ah, no, es cierto. Yo estuve en el otro, contra Gremio. Contra Gremio. Bueno, el viernes, Libertad Cerro Porteño. Qué pena un partido, esto tenía que ser para un domingo, ¿verdad? Pero las competencias internacionales hacen a que se adelante. Igual, me parece que viernes es mejor que sábado.
Viernes a la noche, a las 8 de la noche, un partidazo. Y ahí vamos a ver. Vos le estás tirando toda la responsabilidad de Cerro, la muñeca para ambos. Porque en un abrir y cerrar ojo a Libertad. Porque si pierde Libertad, ¿qué pasa? Pierde la ventaja que tenía. Se lo complica todo. Pierde la ventaja que tenía. Ya no dependerá de sí mismo. Imagínate lo que te digo. Si pierde Libertad, ya no dependerá de sí mismo. ¿Por qué? Y porque por si qué? llegan en ¿Y igualdad cómo? de condiciones hasta la última fecha, se ve el duelo entre ambos. Claro. El primer partido empatado y el segundo lo ganó Cerro. Claro. Fantástico. Y tiene 2 resultados Libertad. 3. Cerro tiene 1. Sí. Y bueno. ¿Y qué tiene? Y es una ventaja, y eso no sirve. Pero estamos hablando desde la hipótesis de la victoria de Cerro. Porque vos ves solamente Cerro, Libertad también tiene su grado de responsabilidad ya en este partido. Claro que ya tiene su grado, pero mayor es la de Cerro. Cerro está obligado a ganar. Sí. No puede empatar. Sí. Bueno. Y Libertad está obligado a no perder. Y está bien. Pero tiene mayor obligación Cerro, no puede negar eso. No, los dos. Podemos debatir. Dios también. santo, por todos los ángeles del cielo, hermano. No sea tan duro. ¿Sabes qué pasa? Si vuelven a empatar Sí, ahora, bárbaro. si vuelven a empatar, ponele ahora, ¿verdad? Mantiene los 3 puntos. Y en algún otro partido, ponele que Libertad vuelva a tropezar y llegan a la última fecha. La última fecha es Olimpia Libertad. Y Olimpia, si llega a aprovechar esos tropezones que viene teniendo Libertad y todo lo demás, se va a poner a 1 ojo a que 2. Olimpia puede llegar a esa última fecha con chance de campeonar. ¿Y qué es lo que estás haciendo vos, Jotita? ¿Estás acomodando a tu por supuesto, paladar? No, es una posibilidad, te está diciendo. Es lógico que es una posibilidad, bueno. no se sabe ni 8 chocolate por la noticia de Luis Enrique. Pero vos también... Pero vos acomodás de acuerdo el menú a tu paladar. Pero como vos estás... O sea que ya el último No me partido... deja hablar, ya está. No, y Vale, lógico, habla tú. el último partido ya perdió Libertad. Ya perdió Libertad porque es Olimpia el rival. Pero todavía no hablamos de Libertad. Yo por lo menos todavía no hablé de Libertad. Yo estoy hablando de la perspectiva de Cerro. Porque si Cerro gana, vamos a ver por primera vez en años un tumulto en Libertad. Vamos a ver una sensación ahí de inseguridad. Muchas cosas pueden pasar ahí. Unas nubes grises que no se ve nunca en Libertad. Es que hoy mismo está esa nube amenazante. Claro, porque ha perdido puntos que no los perdía, porque Perdió la 5. Copa no está bien, porque perder 2 partidos seguidos en un campeonato no sé cuándo vamos a encontrar. Tenemos que revisar no sé cuántos torneos atrás, ¿verdad? Entonces son situaciones que de repente te desacomodan y no está Libertad acostumbrado a este tipo de situaciones. Así mismo es. Nos mal acostumbró Libertad. Pero aparte de esto, Benicio, atendé esto, no vaya... Le dejaste mudo a Jotita. Desinhibiste, Jotita, soltate otra. No es. No, voy a esperar que hable No, todo, pero si que no vos se te puede. debes al oyente. Vos te debes al oyente de la radio, al televidente. No te vayas a dejar guiar por Benicio. Después yo doy mi conclusión. O si no, vamos levantando los tres y nos vamos y le vamos a dejar solo a Benicio. Me parece una muy buena idea que haga solo. No, tampoco. No debemos a la audiencia. Me saldrá bien. Vamos a perder todos los oyentes. Si vamos a compartir... No, si comparte con Caleb y ahora ya viene a querer atropellar. No vayan a poner eso como excusa, Gotita. Pero si se van a retirar, 10% del sueldo de usted también. Ah, qué bien. Profe, contate bien, profe. Acá está lo siguiente. Lo que Jotita quiere decir es que en un caso dado, primero Olimpia tiene que ganar esta noche. Ganarle a Meliano. Sumar 3 puntos. ¿A cuánto se va a poner del puntero? A 4. A 4 puntos. Atendé este detalle. El próximo partido es Cerro Libertad. Supongamos, como dice el Tano, gana Cerro, le iguala a Libertad. Y Olimpia le gana a General Caballero y se queda a cuánto de los punteros. 1. A un solo punto. Correcto. Y después, espera, Benicio. Sí. No terminé todavía. Bueno. Si por allí hay un empate, no gana Cerro, hay un empate y gana Olimpia, se queda a 1 de Cerro y a 2 de Libertad. La última fecha es Olimpia-Libertad también todavía. Una suposición que no haya más tropiezo. Correcto. Todavía se puede dar una serie de resultados. Yo en la perspectiva de Libertad nomás me pongo un ratito. Correctísimo. La madre de la batalla el viernes, Cerro Libertad, fantástico. Y yo, el enfoque, el interés deportivo de Libertad, pienso, luego insisto, como dijo Descartes, y digo, por el camino también, ante el último partido, Libertad-Cerro, está el partido Olimpia, Cerro Porteño, el clásico, donde vamos a ver qué pasa. Uno va a sobrevivir ahí también. Y está bien, Benicio. Está bien. Es razonable lo que vos decís.
Lo dijo hace rato, Gotita. Si quiere ser campeón, Cerro tiene que ganar el clásico. Pero primero tiene que ganar mañana. Mañana, el viernes. Por supuesto. Y lógico, estamos hablando de suposiciones, de cosas que se pueden dar. Sí, señor, puede darse. Bueno, estamos más tranquilos. Sí, no, yo siempre estoy tranquilo. Jotita, el que está... Yo estoy 12-8, hermano. Bueno. 12-8. 12:39, ya venimos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El concurso está abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Muy bien, estamos de vuelta a 12:41. Uno cortito nada más para meternos un poquito en la victoria también de Guaraní frente a un Nacional que está en el fondo, Nacional que nos levanta, y después ya recibirlo también aquí en el piso a Gustavito Gavilán, que nos va a hablar de la histórica despedida que va a tener hoy la Cuna de la Gloria. El Bosque de Paraúno, hoy denominado Osvaldo Domínguez Dip, estadio que a partir de hoy cerrará sus puertas por obras para la modernización, para la ampliación de su capacidad, un montón de cosas que van a pasar ahora en la estructura que hasta hoy es el histórico antiguo Bosque de Paraúno, que fue inaugurado en su momento con Pelé y su equipo campeón de América, el Santos. El árbitro para el partido hoy lunes, el árbitro para el partido el viernes, Libertad Cerro. Una verdadera final de campeonato. ¿Quién debe ser el árbitro para el próximo lunes? Yo tengo mi candidato, ¿verdad? Yo tengo mi candidato, voy a ser el último. ¿A quién lo pones vos, Benicio, que vos que querés siempre designar árbitro? Carlos Paul Benítez. ¿Vos, Tano? Para mí está entre Ojeda y Romero. Ojeda y Romero. ¿Cuál es Eduardo? Uno nomás, Tano. Uno nomás no tenés que... No, pues está bien que diga eso. Entre uno y los dos. El jueves te voy a decir. Sí, pero Carlos Paul no va a ser porque dirigió el partido de ayer. Sí, generalmente no se da esas no se repite. repeticiones, ¿verdad? Y Juan Gabriel estuvo ayer en Cerro. David Ojeda o Romero, dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Y vos, Jotita? Si tenés que decidir entre los dos, por esa razón que estamos comentando. ¿Por qué entre los dos? Porque le está condicionando. No le condiciona. ¿Qué pico te pasa hoy, Benillo, por Dios? No puede elegir dos también. ¿Qué? Como ¿Cuál es el problema? Vos te tirás la pileta Como donde Juan no hay Gabriel agua. no puede dirigir porque ya dirigió Cerro y Carlos Paul dirigió Libertad, generalmente no se da. Yo obviaría esa razón, igual lo pondría, en mi caso ya digo a Carlos Paul Benítez, yo lo pondría a Carlos Paul igual. ¿Cómo pero en 100 años de periodismo sos güiro todavía? Te tiraste tras la pileta y no tiene agua. Jotita. ¿Por qué no decimos fulano, mengano? Ya está. Jotita. Chulina, no vaya a perderte por el camino. Entra en el bosque y te vas a perder. Vos fumaste algo, te tomaste algo, no sé. Mira, Jotita, pregunto, ¿no? entre los dos, ¿por qué le tenés que incidir? Porque no tenés peor capacidad de raciocinio, Jotita. ¿Cómo la pucha? ¿Le tratás de güiro a este? ¿Ahora le tratás de falta de raciocinio a Jotita? No. ¿A mí de qué me tratás? ¿De feo? Ya me trataste de feo. ¿Y qué más me vas a tratar? No. ¿Qué te fumaste? No.
Te hizo mal ayer ya San Bernardino. Le condicionaste a Jotita. Jotita, será. Qué bárbaro. Juan Eduardo, ¿a quién lo pondría vos? Cuando le cierre el micrófono a Benicio, yo... Ciérrenle el micrófono a Benicio. Ahora sí. Dictadura Ahora, total. ahora, Jotita. Dictadura total. No, ya no salís, te apagaron el micrófono. Dictadura total. Está loco este. ¿Qué le pasa? Recién algo se puso. Te voy a contar. Continúa la farra del Día Trabajador acá. Sí. Vamos, Juan Eduardo. Romero. Yo le iba a poner a Carlos Paul Benítez, pero en la cuca me sopló algo muy cierto. Sí, habilitale otra vez el micrófono. Gracias. Tenés habilitado el micrófono de nuevo. Muy Benicio. bien. ¿Qué te fumaste? Pero decí la verdad. ¿Qué te fumaste? No, nada. Bueno, decí la verdad. Todavía no terminé. Pero todavía no terminé mi bloque, Benicio. Pero ¿qué te pasa, por Dios? Un taller entero se fumó. Dios todopoderoso, Benicio. Voy a decir. No, claro, tuvo sábado y domingo libre, entonces viene con todo. Así cualquiera. Viene con toda la pila cargada. Bueno, gracias, que lo reciban a Carlos Paul Benítez para el clásico. Este es más importante que el clásico. Yo creo que sí. Si te vas a guiar por los que vienen pitando bien y son considerados, yo tenía dos candidatos, que uno de ellos es Mario Díaz de Vivar y el otro Romero, porque Carlos Paul pitó a Libertad y Juan Gabriel pitó a Cerro ayer. Ahora, si va a hacer caso omiso el departamento arbitral de eso, no sé, pero mi candidato es Romero. Mi candidato era Carlos Paul Benítez. Pero cuando me pasan el dato que podría ser que lo reserven al clásico y más claro, que el árbitro a lo Libertad. mejor No está mal también. No está mal también. Carlos Paul, Libertad Cerro y Romero para el ¿Qué tal Superclásico. arbitró ayer David Ojeda? Él viene pitando bien. El penal que cobró estuvo correcto. Después no vi nada más importante en ese partido, así que él viene pitando muy bien. Ojeda para el viernes no lo veo. Le van a pasar por arriba. Pues él tiene problemas disciplinarios. Y a qué tan. ¿Y qué le tengo que poner, un policía? ¿O un militar? No quiero responder. Cuando me responde así, respondeme con argumentos. No me vayan a responder así, hermano. Y en serio te digo. ¿Y qué es lo que le va a poner entonces? No entiendo, ¿qué es lo que querés? ¿El Díaz Díaz de Ibar querés? No, Carlos Paul Benítez. Díaz de Ibar no tiene problema para sacar tarjeta. ¿Querés un Díaz de Ibar? Carlos Paul Benítez, no, Díaz de Ibar no. Gasolero no quiero. Carlos Paul Benítez. Y Luis también piensa Y lo un mismo. buen candidato, pero pensamos con ese tema de que muchas veces no colocan dos partidos seguidos a los árbitros. Pero tiene que colocar el más idóneo de acuerdo al perfil que tiene esa línea arbitral que tienen, más las características del partido, la importancia, la trascendencia, etcétera, etcétera. No tiene que pensar en esa tontería. No, pero ya dirigió tal equipo, que le dirigió a Cerro, que le dirigió a Libertad. Eso no importa, ¿qué tiene que ver? Sí, pero podés quitarle un poco esa presión al árbitro, porque si te pita Libertad o te pita Cerro y hay alguna jugada polémica y después te va a pitar un clásico, va a haber un cortocircuito. Y vos sabés cómo son los dirigentes acá. Salen a pegar el grito al cielo antes de que pase absolutamente todo. Bueno, pero siempre hicieron Ahora tenés la posibilidad, porque mira que ahora tenés árbitros que están en un buen momento. A vos no te gusta Mario Díaz de Ibar. A mí tampoco me gustaba, pero yo creo que Mario Díaz de Ibar ha evolucionado. Ha mejorado bastante. Hoy yo lo pongo a Romero en la misma línea que Carlos Paul. ¿Quién dirigió el partido 2 de mayo, Cerro Porteño? Díaz de Ibar. Díaz de Ibar. Y cobró bien. Y cobró bien, Benítez. Sí, cobró bien. Muy bien cobró. Muy bien. Y al final le echó bien. ¿Viste las imágenes? Yo también dudé. No le gusta el reglamento. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Cerramos el capítulo. Vamos a ver qué pasa el próximo miércoles. Desciendan miércoles los árbitros, ¿verdad? Hasta no. No, jueves. No, mentira. No. Los miércoles ya. No, jueves. Jueves se da a conocer. Bueno, pero vos estás preguntando. Viste que hoy, ¿qué te fumaste hoy? Si es por eso yo te digo al árbitro y hasta hoy. Somos aquí no ya tiene en su cabeza. Claro. Somos de ver aquí, no, ahora nosotros ya nos enteramos el miércoles. ¿Qué te fumaste hoy vos? Yo no fumo, Benicio. Inviten. Vamos a la pausa, ya venimos.
Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Muy bien, estamos de vuelta, estamos en 1 de marzo, Deporte Total, la 780 AM, cadena de la amistad deportiva. Estamos también por Mega TV y por la aplicación para todo el mundo. Hoy se despide el histórico Bosque de Paraúno con su estructura actual, que es la vieja, la antigua, porque a partir de noviembre, Dios mediante, habrá una nueva estructura. Será un estadio con capacidad para 32.000, que podría extenderse a 42.000, de acuerdo a la planificación que hace el proyecto, de lo que ha comentado justamente el presidente Rodrigo Noés, y bueno, de todo lo que espera un estadio que va a cambiar totalmente su fachada, toda su historia. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, a los amigos de Mega TV. ¿Están todos los condimentos? Está todo. ¿Están todos los condimentos? Están todos los condimentos por ahí. Sí. ¿Estadio lleno? Estadio lleno, se amplió un poquitito más la capacidad, se habilitaron más entradas y en este momento están todas agotadas. Se amplió la capacidad, se ampliaron las ventas, las entradas y terminó igual. Terminó. Bueno, vamos a hablar en un ratito de eso, ¿eh? Sí. Guaraní ganó otra vez el equipo de Chiqui, sumó de a 3. Ha sumado de a 3 el conjunto legendario. Sí, ¿Quién hizo el partido de ustedes? No, tuvimos... fue a la misma hora, del partido, ¿cierto? Sí. Dani Troche estuvo en ese partido. Sí. Nosotros estuvimos relatando algunos pasajecitos, incluido el penal de Servio. Escuché el penal de Servio que relató Juan José. Bueno, una recuperación de Guaraní, ¿verdad? Porque viene un empate agónico contra Tacuarí. Sí, el 4-4. El 4-4. Y necesitaba reencontrarse con el triunfo, ¿verdad? Con un cambio de esquema, unos cambios de jugadores. Sigue en racha Alcaraz, definitivamente Walter González, otra vez aportando lo suyo. Y Alcaraz los también. arranques de Alcaraz son letales. Este muchacho que sigue creciendo. Muchas gracias, muy amable, dice la gente de Libertad, ¿verdad? Por esta oportunidad que le están dando a Alcaraz. Y bueno, y terminó ganando un partido que en su momento parecía que se estiraba, ¿verdad? Después lo terminó descontando Nacional y finalmente Guaraní encontró el tercer tanto para liquidar el expediente. Este Adrián Alcaraz, que ya impresionó bien las veces que entraba en Libertad. Yo recuerdo que le había lesionado a Cabañas. Él el que había lesionado a Cabañas. ¿Te acuerdas cuando sufre a Cabañas cuando debuta? Sí, Cabañas fue. El que debuta en el equipo y se lesiona. En la nueva olla. ¿Verdad? Sí, en la nueva olla. En la nueva olla fue Adrián. Alcaraz fue. Pero digo nomás, de las muy buenas condiciones que tiene este jugador. Es muy interesante, muy interesante. Le está haciendo un campañón, está haciendo con Guaraní, ¿eh? Sí. Está haciendo un campañón. Y yo ya me imagino Libertad el próximo año Aguilar Alcaraz. Sí, la nueva generación. La nueva generación. Obviamente. La nueva generación. Yo creo que Roque Itacuara, con todo respeto, creo que es... Imagínense lo que le voy a decir, exagerando un poco. No sé ni si Alcaraz vuelva a jugar en Libertad. Podría ir afuera. Si hace un campeonato clausura similar.
no sería nada raro que pueda ser Y transferido. por el físico que tiene, por el físico Pero mismo. lo que yo creo que en Guaraní le encontraron en el puesto donde mejor rinde. Porque en Libertad jugaba más de extremo, jugaba más por Y fuera. acá juega de punta. Acá juega de punta. Juan Danilo Santa Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido a Deporte Total, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y vos cómo estás? Bien, bien, Luis Enrique te saluda. Estoy con Jotita, con el Tano, con el profe también, ya está en el piso Gustavito. Decime una cosa, necesitaban esta victoria, ¿eh? Necesitaban después de aquel 4-4 volver a sumar de a 3, Juan Danilo. Sí, obviamente que el partido de ayer era muy importante sumar de a 3, jugábamos en nuestra cancha, entonces teníamos la obligación, vamos a decirle, de poder ganar, de poder sumar y obviamente que haciendo un buen juego, yo creo que se hizo un buen partido ayer y pudimos lograr la victoria, gracias a Dios. Dentro del partido mismo, daba la sensación, de acuerdo a lo que yo he visto, lo poco que yo he visto, porque a mí me tocó estar en el Defensores después, pero por televisión, hubo un momento en que ustedes podían más. De todas maneras, creo que han tenido la suficiente contundencia y hay compañeros que están en racha, que están reencontrando con los goles para la posición que ocupan y eso ayuda, ¿verdad? Porque le da más confianza al grupo e individualmente también a ustedes. Sí, obviamente que sí. Nosotros ayer desde el principio tratábamos de plasmar esa idea de juego que nos da el profe Arce, ¿verdad? Obviamente que de repente en algunos pasajes del partido tuvimos también errores, pero la mayor parte del juego tratamos de hacer a nuestro ritmo, de hacer nuestro juego. Yo creo que eso se vio ahí dentro del campo, en que tratamos de generar más la jugada nosotros, de tener más la posesión. Tuvimos también nuestra llegada, Nacional también tuvo varias llegadas, ¿verdad? Nosotros fuimos contundentes, pudimos aprovechar esas ocasiones que tuvimos, después en algunos pasajes del partido pudimos manejarlo. Y así como decís, sí, algunos compañeros están en racha, eso es bueno también porque cada uno que está entrando está al 100%, está dando lo mejor de sí, entonces eso ayuda mucho en lo grupal. Que cada uno en lo individual esté al 100% y obviamente que eso nos va a ayudar partido tras partido para ir ganando más confianza y ganando también los partidos. ¿Y vos cómo estás, Juan Danilo? ¿De a poco cada vez más consolidado con el ritmo, con el timing de fútbol que necesitabas o no? Sí, obviamente que ya me siento súper bien, me ha ayudado mucho tener esa continuidad que me estaba faltando, ¿verdad? Obviamente que yo integré con mis compañeros ya en febrero, no tuve la pretemporada que ellos tuvieron, pero obviamente que con los entrenamientos día a día estoy tratando de ir haciendo más cositas, ¿verdad? Eso me ha ayudado mucho y creo que con los partidos seguidos también voy ganando confianza, voy agarrando ritmo y obviamente que ahora ya me estoy sintiendo mucho mejor porque cada partido me está tocando jugar de arranque, entonces eso me está ayudando mucho y obviamente que yo tengo que tratar de demostrarlo también eso en cada entrenamiento para que el profe también pueda tomar la decisión de ponerle a quien esté mejor. Cuando vos estás en cancha, eso lo digo yo desde afuera, relatando tantos partidos tuyos ya, incluso en la época de Nacional, es difícil no darte el penal, cuando hay un penal que no se te dé a vos porque pateas muy bien. ¿Qué te dijo ayer Servio? Sí, obviamente que estando en Nacional sí pateé muchos penales, todavía no, gracias a Dios todavía no erré ninguno. Pero el penal de ayer, obviamente que eso ya se había designado. El primer penalero en el caso de ayer, en ese partido, era Servio. Y yo estaba como segundo. Y nada, ahí lo hablamos. Obviamente que él quería patear también y como que él estaba primero, entonces él tuvo la posibilidad de patear y gracias a Dios pudo meter también. Creo que es su octavo gol con la camiseta de Guaraní. El octavo gol como arquero. Noveno, incluido uno en Tacuarí. Sí, rompió el récord de Danilo Acebal. Tenía 7. Tenía 8. 8 tenía, ahora tiene 9 goles él de punto penal. Juan Danilo, fuerte abrazo, gracias por el tiempo. Dale, muchísimas gracias, éxito para ustedes. Gracias, Juan Danilo Santa Cruz. Robert, ya volvemos.
¿No le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol. Tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GBWM y Jabal. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Muy bien, estamos de vuelta. Ahora sí, Gustavito, explayate a placer, así como si fuera que estás en la butaca del profe. ¿O no te fumaste nada? No fumo. Tranquilo, informar tranquilo, sin problema. Cuando decía los condimentos están dados, estadio lleno, muchísima gente, momento especial y por sobre todo hay un resultado que genera la expectativa del hincha de Olimpia. Un plus. Un plus. De volver a estar. Olimpia siempre estuvo expectante, eso creo que recordarán que hablamos en la mesa, estaba expectante algún tropezón que pueda llegar a surgir y este es el momento que Olimpia va a tener la chance de acercarse lo que más pueda antes de llegar a los partidos claves. Y este es el momento de cómo declaraba Martín Palermo cada vez que usted en conferencia de prensa después de un partido le preguntaban y bueno, este es el momento que se da, que haya algo y bueno, lo que está más por encima de Olimpia y aquí se dio un caso muy especial, perdió el puntero. Cayó Libertad, perdió 3 puntos. Y si le vas a sumar los 2 puntos que perdió contra Nacional en el partido de regularización, ha perdido 5 puntos. Y hoy Olimpia está obligado a hacer su parte. Claro. Frente a un rival difícil. Es un rival que se ha caracterizado por ser la sombra negra en los últimos tiempos de Olimpia. Si bien el último partido que se ha disputado en el Bosque de Paraguno, Olimpia le ha ganado al Sportivo Ameliano, pero siempre está ese idilio entre Olimpia y Sportivo Ameliano que no puede obtener tranquilamente un triunfo y esta noche Olimpia va a tener esa misión de poder colocarse frente a su público en un momento histórico del club, en un momento auspicioso, vamos a decir, porque con todos estos movimientos también ha generado que el socio, el hincha de Olimpia vuelva a apostar, vuelva a creer y tratar de alcanzar o por lo menos de recortar distancia de lo que antes parecía algo tan largo, porque uno cuando lo tenía Libertad 9, 10 puntos, uno decía, no, Libertad no va a caer, y este es el momento donde Olimpia puede acortar, a colocarse a 4 puntos y estar expectante a lo que pueda llegar a ocurrir el fin de semana. ¿Por qué no? El próximo domingo estar hablando ya que Olimpia esté en una posición mejor que el que está hoy. Que hoy está tercero, pero si se dan resultados el próximo fin de semana con el resultado de hoy, Olimpia puede acercarse hasta inclusive, puede estar ahí nada más de la punta del campeonato. Después de mucho, el hincha de Olimpia va a ir más feliz que nunca, ¿verdad? Porque se mezclan todos los sentimientos. Por ser el último partido en este estadio, porque va a estar jugando a estadio lleno. No sé a qué momento de la historia tenemos que retroceder. La última vez que vimos ese estadio lleno con los taludes incluidos, creo que ha pasado mucho tiempo. Y después el resultado de Libertad. Conste que las entradas ya estaban agotadas antes del partido de Libertad. Lo que sí se originó después, lo que motivó a la directiva a habilitar los taludes como consecuencia de del movimiento y la derrota
buscando directamente lo deportivo, ¿verdad? Por pedido incluso el público, porque hay muchos socios, hay mucha gente que no estaba muy expectante de lo que iba a llegar a ocurrir, pero dadas las circunstancias permite que el hincha Olimpia no quiere estar ausente. Hoy en este momento histórico estamos hablando del cambio, vamos a decir, un cambio generacional que va a vivir Olimpia. Claro. El hecho de tener... Un antes y un después. Un antes y un después luego de este partido. Ahora, ese tema de que a futuro, inmediato, esto se cierra, se renueva todo, empiezan los trabajos, dijo Luis Enrique recién. Digo, ¿sigue todavía la idea de vender el pasto de la cancha? Sí, sí, recuerdo. Sí. El equipo de marketing está para vender cada butaca hoy. Hoy me imagino algún que otro hincha va a ver si no está algo flojo ahí en la butaca para tratar de llevar, porque es un elemento que va a quedar para la historia. Claro. Están en venta incluso el pasto, entre otras cosas más. Seguramente tendrán sus respectivos cuidados, pero el departamento de marketing de Olimpia va a hacer todo lo posible para tratar de generar algún ingreso, que otro recuerdo y algún ingreso económico para la gente de Olimpia, que por sobre todo lo que necesita hoy Olimpia. El arco histórico, el último arco que se utilizó en este estadio. Y algo van a vender. La red, sí. De esa manera. ¿Puede vender por pedazos también? La red. La pelota del partido. No, ese alguien va ¿cómo te hace? Varias pelotas se van a utilizar. Sí. Ahí van a tener ese derecho. Y se prepara una gran noche, adelantando ahí la dirigencia de Olimpia. El público de Olimpia también se ha entusiasmado al respecto y va a ser una noche de fiesta, pero debe coronar con un triunfo. ¿Está invitado el expresidente Miki Cardona? Está invitado. No sé si va a estar, pero está invitado. Me decía el fin de semana que él volvía de Araguay y podía estar presente. Creo que muchos, hasta inclusive hay gente que no estaba yendo a la cancha y va a volver a ir en esta noche que para la gente de Olimpia quiere ser especial y redondear con un triunfo que es el objetivo principal, la misión que tiene Olimpia en la noche de hoy. ¿Y el sector visitante también se agotó, no? No, ese es el único sector, pero es un codito que le dan. ¿Qué cantidad le dio? Y serían como 250, 300 entradas aproximadamente. Pero es cierto que la posibilidad de que ante la falta de espacio para los hinchas de Olimpia se comparta un poquito. Pueda compartir ese sector. Norte va a estar compartido, eso es categórico. El sector como norte. siempre lo dicen los visitantes. Lo quedan en un... simplemente se achica el espacio. El lugar que ocupa los visitantes siempre es movible, de acuerdo a la capacidad y a la demanda que tienen. Por eso cerca de 200, 300 entradas. ¿Cuánta gente calculas hoy? Y yo calculo unas 18.000 personas. 18.000. 18.000 aproximadamente. Ahí abajo y todo. Con todo completo. 18.000. Muy bien. Una breve pausa con Robert, ya volvemos con Gustavito. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en Torres. Muy bien, son las 13:07. Muchas gracias, Xavi Gray, que nos escribe desde Canadá y nos dice, por favor, liberar para ver desde Canadá hasta el viernes los veía. ¿Qué onda? No sale la app. Y bueno, está de mantenimiento, ¿verdad?
Está de mantenimiento. Esto es bueno. Bueno, no me va a escuchar él, pero le quiero agradecer públicamente, igual, porque es un televidente que no nos puede ver. Está en Canadá, envió acá su mensaje. Gracias a Marina Portillo, nuestra compañera CM, nuestra community manager, que nos está enviando eso, ¿verdad? Bueno, a ver. Con respecto al equipo, sí, una modificación prepara Martín Palermo. Veníamos hablando también la semana pasada del caso de Derlis González. Esta semana descansa Derlis González. No juega hoy. No arranca por lo menos de titular. Es la información que tenemos. Rodney Está Redes. convocado por lo que veo la nómina Sí, y el está dentro de los 23 jugadores, pero en el último entrenamiento no estuvo en el equipo titular. Él tuvo otra vez otra conversación con Martín Palermo. Están tratando de llevarlo lo más tranquilo posible, porque hay ya ansiedad del jugador, y eso lo comentamos en el transcurso de la semana. Y esa modificación, la presencia de Rodney Redes por Derlis González, ese sería la única modificación que presente para medir al Sportivo Ameliano en la noche ya de hoy. ¿Un solo sub-19? Un solo sub-19 en la lista, que es Aaron Páez. Aaron Páez. Sí, que se mantiene en el equipo. Uno estimaba que podría haber retoques teniendo en cuenta ya la presencia de Bruera como centro delantero. Está convocado para hoy. Está convocado, vuelve también Bruera. Es otra de las novedades que presenta Martín Pero Palermo. Bruera hoy no tiene lugar por cupo. Para que pueda entrar Bruera tendrá que hacer una serie de movimientos de vuelta. Tenía que salir Prato o tenía que salir Capazo, buscar alternativas. Hoy juega Olimpia con 4 extranjeros en cancha, por eso... De los cuales 3 son uno en el arco y 2 defensores. Que son vitales. Capazo y Zavala, Sí. más Olvera. Aquí tendría que ser Bruera por Prato para que pueda ingresar. Eso es lo que quiere decir Tano. Es así normalmente. Claro. O sea, debe ser así por reglamento. Sí, pero ahí te chocas con la reglamentación sub-19. Porque Olimpia necesita sumar minutos, por eso También, lo pone Aaron por Páez. eso está jugando Aaron, pero en un momento dado, digo nomás, del trámite del partido, Sí, por eso lo ahí- llevan. El cambio es, si uno dice el cambio es directo, es Bruera por Prato. Ese es el cambio directo, no le queda de otra, a no ser que quiera modificar todo, lo saque de Capazo. Estamos hablando en algún momento dado A del no partido. ser que Prato esté haciendo un partido bárbaro, tremendo, y lo mantenga en cancha y también lo mantenga Aaron Páez, y no entre fuera. Y si es que tiene todavía ventanas o más cambios a disposición, va a tener que sacarlo al central para ir a más. Y sí. No le queda otra. Esa sería la Tiene otra que hacer un cambio doble. Sí, y esa sería la otra alternativa. Es lo que veníamos mencionando tiempo atrás, que Olimpia va a tener y va a chocar con este inconveniente con relación al cupo de extranjeros. Y hoy Lucas Prato, pese a que no está llegando los goles, es uno de los hombres más sacrificados que tiene Olimpia. Hoy, ¿cómo dejarlo a Lucas Prato fuera dentro del onceno de Olimpia? No. A falta de líderes, hoy ya con la ausencia de Derlis González, que es un líder positivo, hoy creo que se va formando Lucas Prato como otro de los líderes ascendentes dentro del plantel. Por eso hoy empieza a tomar mayor fuerza la posibilidad de que ver las alternativas, y le da esa posibilidad a Derlis González a que vuelva a descansar, darle tal vez esa tranquilidad de volver a tener menos minutos, pero con una mayor capacidad de fútbol. ¿Qué se sabe de Richard Ortiz? Richard Ortiz ya está a punto. Según las malas, o lo que solemos escuchar siempre, él está para los clásicos. No, mira, que está para volver en el clásico. Está para volver en el clásico. Siempre es su partido de regreso. Pero tiene que jugar antes, por lo menos unos minutos. Él ya está en un 95%, él ya está. Aquella vez que hizo el gol, Jotita, él no había jugado. Él había reaparecido. ¿Te acuerdas en la Nueva Olla? Sí. Cuando entró de suplente. Y hizo el jugó gol. de suplente. Problema muscular. Venía y jugó. Y ahora es viene otra la lesión. Viene una cirugía. Operación, una cirugía. Viene una cirugía. No, yo traigo una colación como si no está convocado para hoy. Está. ¿Está Richard Ortiz? No, está. perdón. Me estaba confundiendo. ¿Con Bruera? Con Bruera. No. El Richard Ortiz todavía no está para este fin de semana. Lo más probable es que para el siguiente ya esté dentro de los 23. ¿Y el clásico? El clásico viene una fecha primero. O sea, viene hoy. Primero Mallorquín. Después Mallorquín y luego después viene el clásico. superclásico. Luego clásico. Ese Ah, es y el ahí, pero ahí calendario. el Mallorquín puede ser que tenga unos minutos. Eso es lo que dice Cotita. Se puede dar. Y para el clásico, sí, así como están las cosas, Richard es un jugador de clásico. Sí, señor. Tienes razón. Tu picardía te delata. ¿Algo más, Gustavito? De esta manera, Gastón Olvera en el arco, la zona defensiva que lo mantiene. Va a mantener nuevamente el equipo de Olimpia. Muy bien, está respondiendo de muy buena manera.
Olmedo, César Olmedo como lateral derecho, los centrales Capazo con Saúl Salcedo y por el costado izquierdo Zavala. En el medio sector, Marcos Gómez, Carlos Arrúa, Fernando Cardoso por derecha y Rodney Redes por izquierda. Aquí pueden intercambiar porque me decían que estaban intercambiando permanentemente. Y arriba Lucas Prato con Aaron Páez. Ese sería el onceno que presente hoy Martín Palermo para esta noche emotiva que se va a vivir en Paraguay. Muy bien. Gracias, Gustavito. Son las 13:13. Le escuchamos a Robert Jiménez. Seguiremos hablando acá también de Ameliano. Ameliano, ojo con Ameliano. Últimamente a Olimpia le ha amargado cada jornada. Hoy en la despedida, buscando acercarse a la punta. Ameliano no va a ser fácil. Ya venimos. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Metela, chico, metela, chico. Salvó el arquero Aguayito para el gol. Tocó para el queso. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, Cerro, Cerro. Grítelo, grítelo. El queso Fernández, el queso Fernández. De verdad les digo, yo quería que anote el chico Aguayito, pero es el queso Fernández, el experimentado goleador que manda al fondo de la red. Tercero del partido, tercero para el Ciclón. Arco sur en el defensor. Cerro estira hacia la punta del campeonato, estira el partido con libertad. Ya golea en el defensor, su público lo disfruta en las tribunas. El marcador ahora, noche de domingo, el marcador ahora, el Club del Pueblo, la mitad más 1 es Cerro Porteño, Cerro 3, General Caballero de Mallorquín 0. La palabra de Juan Eduardo Jotita Bernabé. Todo empieza con una extraordinaria habilitación de Cecilio Domínguez. Una diagonal de izquierda al centro, levanta la cabeza y mete un pase filtrado. Entre los centrales de General Caballero se metió el veloz Aguayo para quedar mano a mano con Arévalos. Define, la pelota pega en el pecho de Arévalos. Hasta esto le pasa a General Caballero. Pega el balón en las piernas de Romero para convertirse en una nueva habilitación paraguayo, que ya prácticamente con arco en blanco lo termina habilitando a Ferfer. Pura genialidad del joven de Cerro Porteño. Poco egoísmo para habilitarlo al goleador azulgrana, que con arco en blanco y la pierna derecha deposita el balón al fondo del arco sur. Por Fernando Fernández tempranito, Cerro Porteño estira la diferencia en el marcador. Ya le está goleando a General Caballero por 3-0. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año. Porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. En Aseguradora Tallil sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo
máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Muy bien, estamos de vuelta. Y Ameliano, el equipo paraguayo que está haciendo una buena Copa Sudamericana, el equipo de Pedro Saravia, complicado siempre, con su estilo, ordenado. Vamos a ver cómo se recuperó del viaje largo, del desgaste que tuvo por Copa Sudamericana. Pero es un equipo que no hace falta decir que siempre le ha amargado a Olimpia. Bueno, pero ganó un día más con este cambio de programación. ¿Cuándo volvió Ameliano? Y el viernes tuvo que haber retornado el viernes, entre el viernes y el sábado solamente. Pues su partido fue el jueves, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y Venezuela no es un viaje corto. No. Es un trajín bastante importante el que sufrió, pero igual siempre es un equipo peligroso, así que tiene que estar atento Olimpia, que no se lleve otra ingrata sorpresa la noche de hoy. Y de hecho que va a ser un partido con mucha presión, digo. Olimpia está acostumbrado, es un equipo grande, tiene que acostumbrarse a eso. Olimpia lo que no tiene que hacer es alocarse, porque ahí a su juego lo va a llamar a Ameliano. Que de contragolpe lo puede liquidar. Sí, agazapadito y irlo contraria. Y sí. Porque Olimpia va a salir a buscar. Olimpia tiene que salir a buscar porque se le dio algo que hace bastante tiempo viene esperando, que es un tropezón de Libertad. Porque más ayuda que esta, Cerro ya aprovechó. Le falta Olimpia. Sí, pero aparte de la necesidad, hoy Olimpia probablemente le va a agregar ansiedad, ¿verdad? De ganar el partido para ponerse definitivamente en situación de lucha de campeonato. Pero eso es lo que dice Juan Eduardo, que no se aloque, con esa ansiedad no se aloque Olimpia y descuide, porque la contra es lo que más espera Ameliano. Sí. El hincha de Olimpia va a entrar hoy recontra motivado por un montón de factores, ¿verdad? Y esa situación generalmente es donde más aprovecha el conjunto de Ameliano, que siempre ha golpeado primero en los partidos contra Olimpia, increíble. Realmente siempre lo termina sorprendiendo. Bueno, vamos a ver qué sucede. ¿El árbitro para hoy? Méndez. José Méndez. Un árbitro irregular. Había empezado bien, después se volvió un poco irregular en algunas decisiones. Sí, ahora últimamente está teniendo otra vez muchas oportunidades. Y en el VAR va a estar Fernando López. Uno de los mejorcitos, uno de los mejores en ese rol. Él con Ulises Mereles. Sí. Uno de los más destacados que está siempre en ese papel, en ese rol. López creo que ya no actúa más como árbitro, la mayoría de las veces como VAR. No recuerdo últimamente que se le haya designado como árbitro. árbitro. No, él es solamente árbitro de VAR. Árbitro vaya ahora, sí. Fernando López. Él y Ulises Mereles. Y Ulises también. Y Ulises también es solo VAR. Sí. Porque los que de repente hacen VAR es Carlos Paul Benítez, por ejemplo. De repente Carlos están Paul, Juan Gabriel. Juan Gabriel también, ¿verdad? Sí. Los más experimentados, los que más arbitran. ¿Y Juan López suele hacer VAR? Vos que te reí, me mirás así con una cara de incredulidad, ¿verdad? Muy bien, son las 13:21. Vamos a recordar el cuarto gol de Cerro Porteño. Para ir a la pausa, el cuarto gol de Cerro, el gol del Tigre Riveros. Ya venimos. Metiéndola para Edu controla el balón, dejando para Aguayito maniobra, qué gesto técnico hizo el Mitaí, corre Aguayo, se mete Aguayo, invade el área, sigue Aguayo, es una luz, tocó al medio, gol. ¡Gol! De Cerro Porteño, Cerro. Grítelo, este Mitaí es cosa seria. Aguayito, no, Aguayote es una luz,
escapó, entró, siguió entrando, inatajable, imparable, el centro al primer palo, entró diagonal Rivero de cabeza y al fondo de la red, jugada previa fabulosa de Aguayote, el Mitaí de Cerro, atención, festival de goles, el Club del Pueblo, la mitad más uno, va el camino para buscar la libertad en la titánica pelea por el título, Arco Sur en el Defensores, Aguayito no, Aguayote, asistencia magnífica, golea al Ciclón donde a Cerro, Cerro Porteño 4, General Caballero de Mallorquín 0. Así comenta Jotita Bernabé este gol azulgrana. Barbaridad. Es sencillamente un rayo. Aguayo por la zona derecha. No solamente es rápido, sino tiene una técnica depurada. Sale de dos jugadores de General Caballero y después que pase el que sigue. Lo arrastró hasta dentro del área a todos los jugadores de General Caballero de Juan León Mallorquín por derecha. Cuando llegó a zona caliente dentro del área, levantó un centro cortito al primer palo. Donde Riveros anticipó, le sacó la pelota de las manos prácticamente a Arévalos para aplicar un cabezazo limpio al fondo del Arco Sur. Por Riveros, Cerro Porteño decora el resultado, lo está aplastando a General Caballero por 4-0. El gol se produjo, Robert. A los 29 minutos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones. Sorteamos todos los domingos a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express o Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios, especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles. Escribinos al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga de Comecipar para todo público. Muy bien, estamos de vuelta. Victoria Recoleta sobre Resistencia. Segunda derrota consecutiva del equipo del barrio Ricardo Burgada. Y está puntero. Único líder del campeonato es el cuadro del Deportivo Recoleta. En la intermedia. Falta mucho todavía, mucho por recorrer. Segundo está San Lorenzo, si no me equivoco, ¿verdad? De la ciudad universitaria. El equipo Rayadito que empató de visitante ante el 12 de junio en Villalles. Ganó el equipo Deportivo Recoleta. En un campeonato que todavía tiene mucho recorrido por delante. De Resistencia. Sí. Y la tabla está así. Recoleta, con 10 puntos. Con 8 San Lorenzo. Carapeguá está con 7. Fernando de la Mora con 7. Encarnación, que ganó su partido a Martín Ledesma 2-1, está con 7. Atlético Tembetarí y Pastoreo con 6, cada uno igual que Resistencia en los principales lugares del campeonato. Queda mucho por delante. Colegial está último, ni un solo punto tu equipo, Tano. Sí, lamentable realmente. Esa es la noticia de la jornada de la intermedia. Y el otro que está haciendo un papelón es Ruideñú. Y está una pobrísima campaña de Ruideñú. Y Ruideñú, ojo, él le sacó 2 puntos a Recoleta. Pues empató. ¿Le empató? Sí. Claro, hace 2 fechas atrás. Qué pobre campaña de Ruideñú, por Dios. Pobrísima, está penúltimo. Demasiado entrenadores ya tiene. ¿Demasiado entrenadores ya tiene? Y la pucha, un lujo tiene. Sí, pero está con 2 puntos igual que el 3 de febrero. Cierto. Sí, tiene más entrenadores que puntos ahora el equipo de... Cierto. Qué bárbaro. Chulina, no lo que pasa es que se escucha todo ahora. Viste que en nuestro estudio nuevo se escucha todo, entonces
Se escuchó eso, está grabado. Alguien de producción lanzó ese mensaje. Esa frase. Bueno, hablando de visita y estudio nuevo, hoy estuvo visitando el estudio nuevo de la media cadena de comunicación, el estudio nuevo de la 780 y de Mega TV, el presidente de la República, Santi Peña. Tuvo en un diálogo muy lindo con Gemavi, con Quique Gamarra, muy interesante. Le hicieron muy buenas preguntas sobre temas muy importantes, pero es cierto lo que dijo Gemavi, para hablar con el presidente de la República necesitaba por lo menos 3-4 horas, ¿verdad? Y obviamente no se tuvo todo el tiempo, pero estuvo ahí. Tenemos para compartir eso, Mati, producción. Esta es la visita a la media cadena del presidente que estuvo hoy en compañía del presidente de la media cadena, el señor Norman Harrison. Nuestro director es Richard Harrison. Estaba nuestro compañero del departamento de televisión, Mario Orsinoli. Estábamos viendo también a todos, ¿verdad?, los que están ahí compartiendo el momento de la visita con Pedro Aliana, el vicepresidente también, ¿verdad? En fin, grata visita hoy que queríamos compartir porque fueron recibidos por el presidente de nuestra empresa, a la cual pertenecemos nosotros, que es la poderosa media cadena de comunicación que preside el señor Norman Harrison, quien estuvo compartiendo con el presidente de la República, quien después estuvo en un lindo diálogo, que en un momento dado seguramente se va a repetir la entrevista de Santi Peña, el presidente, con Germán Martínez Bierzi. A las 20 horas vamos a repetir la imagen, la nota íntegra totalmente de la visita, que estuvo sentado aquí donde estamos nosotros, estuvo el presidente de la República con el gran Germán Martínez Bierzi y Quique Gamarra. Ahora entiendo muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y ahí donde el presidente estuvo, donde estaba sentado él, entonces vino con un aire distinto. No, viste que sos una máquina a veces de decir disparate. ¿Sabes dónde estuvo sentado el presidente de la República? ¿Sabes? No. Ahí donde vos estás sentado ahora mismo. Entonces, hermano, vos dijiste, primero lo dijiste, acá estuvo sentado. Sí, ahí estuvo sentado el presidente de la República. ¿Dónde vos estás? Acá está, vos por tu... Es así, director, ¿verdad? Ahí estuvo. Ah, bueno. Porque no sabía nomás que vos te sentabas acá. No, eligió el mejor lugar, gente inteligente. No, y no sabía que vos te sentabas acá, si no se iba al otro lado probablemente. Eligió estar en el mejor lugar donde se sienta la gente inteligente. Por fin se sentó alguien que trabaja ahí. Muy bien, vamos a una pausa, ya volvemos en un ratito, vamos a estar con el bloque de los oyentes. Vamos a seguir recordando también más detalles de... Hoy estamos con la polémica, a las 9 de la noche. Sí, señor. Nosotros vamos a estar con Jotita en el bosque de Para Uno, así que va a quedar a cargo de ustedes. No. Muy bien. ¿Cómo que no? Ah, no, usted está, hoy está libre usted hoy. Hoy usted va conmigo, profe. La gracia. Como siempre, hermano. Como siempre. Dios mío. Lleve pilotines. Me va a tocar. Lo único que falta es que se lidere viernes, o sea, sábado, domingo y lunes también ahora. ¿Qué te fumaste hoy, vos? Bueno, ya venimos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram
Instagram, La Comercial Villetana. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos a 0 kilómetro con tasa de interés desde 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Muy bien, ya estamos en el espacio de los oyentes y en homenaje a los oyentes me pide la producción, los compañeros de trabajo, nuestro compañero, el más experimentado, el profe Benicio Martínez, estuvo ayer compartiendo en San Bernardino con Calega Laverna y dedicó un poema a los televidentes. El representante del grupo, el departamento deportivo de la Mega CAE. No me siento representado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Aunque no te guste, tenés que... No podés, Gotita, rechazar ese privilegio. Por favor. ¿Qué? ¿Esto ahora un programa de autobombo? No sé, yo no, tampoco me subo a ese carro. O sea, usted no le quiere escuchar al profe. Ustedes no lo vieron. Yo lo vi. No, suficiente. Acá todos los días. No, así no me pueden hacer el vacío, hermano. No. Negociemos. Tenemos, director, un pedacito para que la gente vea lo que hizo. A lo mejor hay mucha gente que no vio el programa y hoy puede... A ver, cortito, a ver un poco lo que... ¿Qué hizo el profe? A ver. Y nosotros tenemos un gran poeta que se llamó Manuel Ortiz Guerrero. Y él escribió uno de los poemas considerados de la rima más perfecta que existe. Y Ortiz Guerrero tituló ese poema Delirios de Pizzicato. Desde el principio hemos anunciado desde la primera edición que la columna vertebral de este programa es la música y que íbamos también a matizar con poemas, con charlas, con servidores del estrato público de la administración de nuestro país y del deporte. Así que cumpliendo con la promesa de tener también poesía, el profe Benicio Martínez de Manuel el primer poema que hicimos en la primera edición, Loca, de Ortiz Guerrero. Sí. Y ahora con Benicio, con el profe, Delirio de Pizzicato. Serenata grata mi verso perverso, preludio en tu puerta despierta mi amor, el encanto canto de la bella estrella que con su luz baña tu pestaña en flor. A la rosa hermosa tu mejilla humilla, que no habrá cual ella bella en el jardín. Bueno, es excelente, profe. Yo no me siento humillado, me siento sí representado por el talento del compañero, hay que reconocerlo, así que yo creo que ese es tu lugar, Benicio, cuando vos quieras tenés la libertad de irte. Te felicito, es un don que tenés también, así que yo sí me siento representado por tu talento. Gracias, Luis Enrique. Si querés liberar esa silla, no hay problema. No, gracias, Luis Enrique, por sentirme respaldado. No hacía cajotita, Tano tampoco, pero no me extraña. El celo entre varón yo lo entiendo perfectamente. Y ahora voy a alzar el teléfono rojo que tengo de línea directa con Calé. Y bueno, le presentaré mi propuesta de trabajo. Por ahí me recibe para los domingos estar ahí, así como el grupo Generación, de manera permanente en Baracalé. Avísame y te firmo yo, si querés la nota también. El pedido. Hay que pedir una hora más de programa. Hay que pedir una hora más de programa, porque mientras que vos habla. Sí, total. Tu poesía creo que terminó el programa. Sí, total, sábado y domingo no trabajan en deporte. Gotita. Muy bien, vamos con los oyentes. Vamos con los oyentes, a ver los oyentes. Mate con la mega, mate con los muchachos, buena programación. Gotita, ahí en el día de acuerdo a la guaraní, el día que ya poja hora, él y estadio sea creta. Ahí de acuerdo en el día de hoy. Está de acuerdo contigo, dice que cuando guaraní haga su estadio va a creer, dice. Somos dos. Mate con la mega, mate con los muchachos, buena programación. Gotita. ¿Qué tal los muchachos? ¿Qué tal Mateco? ¿Qué le parece ahora a Manolito? Tano, no le vayan a más poner nervioso al profesor, por favor. Peyucada en el profesor. Jotita, no le vaya más a poner nervioso al profesor Valenzuela.
Peyuca, pátala bien de profesor, pueden de ahí, será. Ese ya por tu programa de hoy. Sí, pero él se pone nervioso. Qué panchulita sensible que están los dos, será. Aguante, profe, carajo. Ahí está, mis legiones se levantan, hermano. Chulina, Hola, Deporte Total, ¿cómo están todos los grandes periodistas deportivos? Estoy totalmente de De la Encarnación, mi pregunta es, ese Miguel Benítez sería mejor que le haga jugar técnico de titular en vez de Arzamendia. Yo discrepo acá con este señor, o sea, hizo buen partido Miguel Benítez por Arzamendia. 200% en desacuerdo. Arzamendia está volando en este momento. Bueno, me enviaron un material que lo estaba comentando hace rato de un chico que dicen que tiene tremendas condiciones, está en la formativa de Sudamérica. Me enviaron y le pasé a producción, se llama Tiago, está jugando de extremo. Un socio vitalicio exdirectivo de Sudamérica me comentó sobre él, Tiago Mesa, goleador, dicen que es muy rápido, juega por izquierda, por derecha. Estas es imágenes del sábado, hizo 2 goles. A ver, Tano, vos que ves también mucho formativa. Sí, estamos mostrando imágenes. ¿Qué categorías? Sub-16. Sub-16. Sub-16, ¿verdad? Seguimos, por favor, mostrando la imagen, a ver. ¿Qué pasó? Dice, nos congeló un poquito. ¿Qué pasó? A ver, se nos colgó, parece ahí la imagen. Para cumplir nomás con la gente de Sudamérica, pues siempre decimos nomás Olimpia, Cerro, Libertad. Y le estamos dando lugar a este chico, Tiago Mesa, 16 años, extremo que juega por izquierda o por derecha, en el conjunto de Sudamérica, no sé, 16. Hizo 2 goles el sábado. Bueno, su gol, este es el estilo Cecilio, arrancando por izquierda, después mete un enganche para el medio y ahí remató al arco e hizo el gol. No sé si este es el primero o el segundo que hizo. Este es el primero, hay otro, ¿verdad, Mati? Solo con General Caballero debe ser, ¿verdad? Me imagino. Sí. Este es otro, Tano. Este entra y el arquero y manda adentro. Esta da una definición ya dentro del área y antes la chica del arquero termina definiendo. Controla con la zurda, a ver. Mira este gol. Qué golazo, esta es una chilena. Bueno, qué lindo. Para verlo simplemente, cumplimos con la gente de Sudamérica. Tiago Mesa tiene 16 años, juega por izquierda, por derecha y dicen que es muy rápido. Para tenerlo en cuenta, vamos a la pausa, ya venimos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El concurso está abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Los mejores precios en combustibles te lo da Ecopetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Muy bien, seguimos con los oyentes, por favor. Hola muchachos, me gustaría que den la lista alternativa de los 18 que va a llevar a París el Bambino.
¿Y quiénes son los tres? Los tres experimentados que había querido decir, ¿verdad? Los que superan la edad que... Y no tenemos nosotros todavía, ¿verdad? Ni Jarasayer no debe tener todavía. Está complicado todavía, Lo falta. primero que tiene que hacer es sacar gente de su lista y después ver si es que incluye o no los experimentados, ¿verdad? Claro, seguimos. Por culpa de ustedes, los periodistas, lo que los jugadores a veces porque demasiado le ensalzan. A nivel de ensalzar a los jugadores, amigos. Gracias. Buenas tardes, la mesa Mateco, mal aporte. Ahora se están dando cuenta que como es Libertad, solamente para campeonato local, y ahora va perdiendo volumen. Hacía un mes atrás se lo venía diciendo. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Muy bien, estamos de vuelta a 13:44. ¿Qué dicen los oyentes? A ver. Hola, 1 de marzo. Habla Antonio Vela de Capiatá y espero mucha gente hoy en la cancha y que gane Olimpia. Ahí está, Cerrado, tapó el arquero de Libertad y si te rebota, le pegó. Gol. Del 2 de mayo, me parece un 2. En el final luego. Y te fue la hora, no puede Libertad, otro, porque... Retorna mañana. Les doy mi palabra. Les dije hoy lunes, ya estuve hablando con otro gerente técnico ahí, a ver cómo está ubicando todo. Mañana retorna el pendejo aquí. ¿Qué te fumaste hoy vos? ¿Cómo? ¿Qué te fumaste hoy vos? Vamos a la pausa. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Famosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos
Vehículos GBWM y Jabal. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Muy bien, seguimos con los oyentes aquí en Deporte Total. A ver. Luis Enrique, ¿tú sabes la diferencia entre vos y Benicio? Yo desde que le escuché a Benicio este último tiempo, nunca le escuché exagerar en nada, por ejemplo. Llamándole de tal o cual manera a un jugador técnico, tirarle flores al técnico a un jugador, es decir, macaná. Andego ya es como más de 61 años, ¿a cuántos años de antigüedad de profesionalismo vive como relator deportivo? Ya girasado la volverse pico la hereta, ¿cuántas veces lo que vas a repetir la de aguayote con aguayote, ¿qué es lo que es eso? No le gusta así. Hola, hablando de Libertad. Libertad no tiene técnico, les digo. Un desastre fueron sus cambios contra River. Y anoche, yo no sé, pero yo creo que ese equipo está muy aburguesado. No sé qué es lo que se creen estos Campuzano y el otro, ¿cómo se llama este? Hasta Alejandro Silva, mira que Alejandro Silva es un gran jugador. Pero lo veía caerse, plaguearse, no sé. Bueno. ¿Qué tal, muchachos? Va a sonar impopular lo que voy a decir, pero ¿cómo puede ser que Carlos Paul Benítez, estando enfrente de la jugada, tiene que irse al barman para ver si era penal o no? Yo no cobraría penal. Para mí no es penal porque está cerca del cuerpo del brazo y la pelota no iba al arco. No. ¿A qué penal se refiere? El de Iván. No tiene nada que ver que la pelota vaya al largo, no. Iván, no tiene nada que ver penal. El reglamento habla brazo abierto y nada más. Vamos a leer un poquito más las reglas, ¿verdad? Es un penal muy injusto, pero la regla es la regla. Robert, última parte. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. En tu casa también llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando
renovando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, Call Center 021-569-9000, Tupiru Villá. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Muy bien, estamos de vuelta en la última parte. Le escuchamos a los oyentes de Deporte Total. Suficiente ya aguantarle un domingo a Benicio Martínez y Calega Laverna. Y ahora habla de Santi Peña. Yejana ñañana Fuli. Dale. Buenas tardes, Luis Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Benicio, andate en 7 iglesias, papá, después que se siente ahí el tiraculo. En 7 iglesias, da rezar. Gracias. Buenas tardes, Deporte Total. Desde el principio yo escuché la programación de Calega Laverna, Brascalé. Pero ayer un programón. Felicitaciones, mi amigo profe. Gracias, muy amable. Mi amigo muy profe amable. Martínez. Muy amable. Gracias. Mucha promoción para el equipo de Cerro. Y el 2 de mayo, donde se queda, echó el invicto. Ningún equipo no podía ganarle a Libertad, ayer cayó. ¿Y por qué no pone los goles del equipo del Club 2 de Mayo también? Estábamos pasando los goles cuando empezamos el programa hablando de 2 de mayo y Libertad. Pasamos los goles. Hola, los muchachos. Hola, Luis Enrique. Hola. Luis Enrique, ¿qué veo te pasa ahora? Toda la hora manoleta. Le dije al profe que manoleta es cosa seria. ¿Qué color de camisa tiene manoleta? No, yo lo digo manoleta Manolo. Esa camisa rosada. Deporte, Luis Enrique Pérez. Señor. Extremo pues izquierda a Arzamendia. Extremo por derecha a Guacho. A Miguel Benítez lateral. Para un momento dado ponerlo por izquierda adelante a Arzamendia. ¿Y en algún partido puede darse? Ya hizo. ¿Ya verdad? Ya hizo. ¿Partido de Copa fue? No, partido de campeonato. De campeonato. Pero no lo hizo Manolo. Bueno, nos estamos yendo. Hoy estamos con el gran partido porque se despide el histórico Bosque de Paraúno para que a partir de mañana comiencen las obras de remodelación del estadio Osvaldo Domínguez Dito. Olimpia juega partido importante por el campeonato frente a Meliano. A las 19:30 vamos a estar con el gran equipo de Deporte Total y acá el Tano va a conducir esta noche la polémica aquí por Mega TV, ya que nosotros vamos a estar con el partido de Olimpia. Jotita también va a estar en su programa. Benicio, lleva la chipa, lleva el cocido. No. Suficiente con que me vaya a trabajar, hermano. Estos que están ahí, no sé qué van a hacer. ¿Qué es lo que estos que están ahí? Ya se llega Mario Ferreiro y su gran equipo, con la Bella Sole, con Juan Fariña y el galán de galanes, Blas Barrios. Sábado y domingo libre tuviste. Esta es Radio 1 de Marzo 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay, estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 98.9 FM, Radio Itapora de Vallemí, 95.9 FM, Radio Mega Estación de Concepción, 660 AM, Radio Regional de Concepción, 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao, 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín, 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones, 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación, 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó, 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta,
105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado, 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy, 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Siento